¿Sientes que pasas demasiado tiempo en tareas repetitivas frente a tu computadora? ¿Te gustaría disfrutar de una taza de café o enfocarte en cosas más importantes mientras tu computador hace el trabajo por ti? Pues prepárate, porque en este video te mostraré cómo automatizar tareas con Python incluso si eres principiante. Desde hacer copias de seguridad automáticas hasta descargar datos de internet con un solo clic. Descubrirás el poder de la automatización y cómo puedes ahorrarte horas de trabajo. Si puedes imaginarlo, puedes automatizarlo. Vamos a empezar. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre algo que puede cambiar completamente la forma en que trabajas con tu computadora. Sí, la automatización con Python. ¿Por qué es importante la automatización con Python? Bueno, porque puedes hacer que la computadora realice tareas repetitivas por ti, mientras tú te dedicas a cosas mucho más importantes como estar con tu familia, poder dar tu tiempo libre o enfocarte en proyectos más avanzados que no requieran tanto de realizar tareas tan repetitivas, que son tareas de mucho más valor, ¿ok? Y bueno, Python es el lenguaje de programación perfecto para principiantes que quieren iniciarse en la automatización. ¿Y por qué? Porque es fácil de aprender, tiene una sintaxis clara, es legible y cuenta con una cantidad de bibliotecas y recursos que te facilitan la creación de scripts de automatización, ¿ok? Obviamente los beneficios para aprender a automatizar tareas con Python son enormes. Primero, ahorrar tiempo, que ya lo mencioné bastante. Segundo, reducir errores. Generalmente cuando uno realiza tareas repetitivas y está mucho tiempo realizándola, el cerebro se empieza a cansar, tú te empiezas a cansar físicamente y empiezas a cometer errores. Con la automatización de tareas a través de programación no pasa esto. Y además puedes programar tareas que se ejecuten en un determinado tiempo. Por ejemplo, necesitas correr o realizar una tarea que se ejecute a las 3 de la mañana, no te vas a estar levantando a las 3 de la mañana todos los días. Simplemente puedes programar tu computador para que ejecute esa tarea a ese horario y liberas ese espacio para dormir, por ejemplo. Y obviamente estás desarrollando habilidades valiosas para el mercado laboral actual. Y bueno, en este video te voy a mostrar cómo empezar con la automatización en Python a través de proyectos prácticos y sencillos que podrás implementar incluso si estás recién comenzando. ¿Ok? Esto está pensado para principiantes y un poquito intermedios en Python. Es importante también que cuando tú empieces con un proyecto propio de automatización, escojas un proyecto que sea adecuado para tu nivel y también para que solucione un problema real de tu vida, ¿ok? Yo así empecé con Python, empecé cuando necesitaba ejecutar una tarea repetitiva todos los días, que era correr una red neuronal. Yo esa red neuronal la hacía en SPSS, así que la tuve que aprender Python para crear redes de neuronales ahí y correr eso todos los días de forma repetitiva, ¿ok? Y así aprendí a programar en Python. Y bueno, hoy vamos a ver 5 proyectos de automatización perfectos para principiantes. Y bueno, antes de comenzar tenemos que estar seguro que tenemos todo configurado, que tenemos Python instalado y el IDE adecuado, ¿ok? Bueno, para saber si tenemos Python instalado, nos vamos a ir acá en la terminal, vamos a escribir cmd y vamos a abrir el símbolo de sistema y vamos a poner Python version, vamos a dar enter y les va a aparecer aquí la versión de Python que está instalada. Si no tienen Python instalado, les voy a dejar acá un video para que vayan a ver cómo se instala Python y después vuelven. Pero la idea no es en este video ocupar el tiempo de la instalación de Python. Simplemente se los voy a dejar acá, en alguna parte aquí en la pantalla, arribita, para que lo vayan a ver. Y lo siguiente es que tengan un IDE instalado. En mi caso yo uso Visual Studio Code, pueden usar Visual Studio Code, PyCharm, que también lo uso. Entonces te voy a dejar esos dos videos también acá para que vayas a saber cómo trabajar con ellos. Pero bueno, una vez ya dicho esto, vamos a comenzar con un ejemplo sencillo de automatización que no está contado dentro de los 5 proyectos, simplemente es para que entiendas un poco cómo funciona la automatización con este ejemplo, ¿ok? Entonces yo voy a crear una nueva carpeta acá en el escritorio, le voy a poner ejemplo sencillo, ustedes le pueden poner como quieran y lo pueden poner en la carpeta que ustedes quieran. Lo voy a abrir acá voy a entrar a la carpeta y voy a abrirlo con Visual Studio Code, en su caso con el IDE que ustedes deseen trabajar. Si no tienen para abrirlo desde la carpeta, le pueden abrir Visual Studio Code, le ponen acá File, Open Folder y seleccionan la carpeta. Súper simple. Y acá lo que vamos a hacer es crear un nuevo archivo que se va a llamar app.py y ya vamos a poder trabajar con Python. Entonces, este ejemplo sencillo de automatización que vamos a ver va a crear una fecha una carpeta con la fecha actual y va a mover archivos específicos a esta carpeta. ¿Ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar las librerías que vamos a usar. Por ejemplo, OS, que es la librería para trabajar con archivo y carpeta, sistema operativo básicamente. Util para crear carpeta y trabajar con carpetas y archivos también, y DateTime para trabajar con fechas, ¿ok? Entonces lo primero que vamos a tener acá es obtener la fecha actual con la hora actual. Entonces con DateTime, que es una librería de Python, .now, obtenemos la fecha actual y le vamos a dar este formato, que es año-mes-día. ¿Ok? Ese es para obtener una fecha en cierto formato. De hecho, si yo pongo acá print y pongo la fecha, abro la terminal y pongo Python app.py y le doy enter, podemos ver que me pone la fecha actual, que es
25, perdón, 5 de marzo del 2025. ¿Ok? Entonces ahora vamos a crear una nueva carpeta. Voy a borrar el print acá. Vamos a crear un archivo, o sea, una variable que se llama nueva carpeta, que va a ser un fstring. Un fstring me permite crear string y ponerles variables dentro. Las variables dentro se ponen entre llaves. Entonces la carpeta se va a llamar archivos-bajo y la fecha actual, ¿ok? En general, a mí me gusta poner primero la fecha y después el nombre, porque así al ordenar, se podemos ordenar por fecha y es mucho más fácil, ¿ok? Lo vamos a dejar así, mucho mejor. Entonces lo que vamos a hacer acá, vamos a hacer un if, es decir, si, y acá lo que estamos viendo que si la nueva carpeta con este nombre existe, con OSPath existe esta nueva carpeta, y aquí estamos poniendo un not, es decir, si la carpeta no existe, la vamos a crear. Entonces con os.makedir vamos a crear la nueva carpeta que es este nombre, ¿ok? Entonces makedir, os.makedir me crea una nueva carpeta. Y vamos a imprimir carpeta, el nombre de la carpeta creada, ¿ok? Entonces ahora si yo ejecuto mi archivo nuevamente, vamos a ver que aquí me dice carpeta tanto creada, carpeta 2025-03-05-archivos creada. Y como ven, acá está la carpeta archivo que está vacía en estos momentos. Acá yo voy a crear una carpeta que le voy a poner archivos, simplemente para hacer la prueba. Y acá vamos a crear un nuevo archivo que se va a llamar archivo1.txt, por ejemplo. Vamos a crear otro archivo, se va a llamar main.py para tener distintos tipos de archivos. Y vamos a crear un nuevo archivo que va a ser hola.html, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero mover todos estos archivos a la carpeta archivo, ¿ok? O sea, perdón, a la carpeta que acabamos de crear. Voy a cerrar estos que se crea acá. Perfecto. Entonces aquí vamos a crear definir la carpeta de origen que se va a llamar, que va a ser la carpeta archivos, que es esta carpeta de acá. En el caso que su carpeta esté en otro lado y no esté dentro de la carpeta del proyecto, simplemente copian acá el path y pegan el path completo, ¿ok? Y aquí les recomiendo poner un doble backslash para que no les mande un error, ¿ok? Y vamos a crear un contador que es igual a 0. Entonces ahora vamos a iterar en cada uno de los archivos de la carpeta de origen. ¿Qué es lo que me hace esto? Vamos a imprimir acá para que veamos lo que me trae esto. Vamos aquí a correr me trae cada uno de los nombres de los archivos que están en la carpeta de origen, que es la carpeta archivos de acá. Como ven, esta es la carpeta de origen. Perfecto. Me trajo todos los nombres. Entonces ahora yo tengo que agarrar cada uno de esos archivos y moverlo a mi carpeta. Entonces vamos a crear una ruta del archivo que se va a llamar origen, en donde vamos a hacer OSPath join, donde le vamos a entregar la carpeta de origen y el nombre del archivo, ¿ok? Entonces, si nosotros ahora imprimimos esto, me va a entregar la ruta completa. Por ejemplo, vamos a imprimir origen y vamos a correr nuestro archivo. Como ven, aquí me entrega la ruta completa del donde está el archivo, ¿ok? Y lo mismo vamos a hacer ahora con el destino. Vamos a hacer un OSPath.join, pero ahora le vamos a entregar la nueva carpeta, que es la carpeta de destino que queremos mover, y le vamos a entregar el archivo. Entonces ahora si nosotros imprimimos destino, corremos nuevamente en nuestro archivo, vamos a ver que ahora me pone la ruta de destino de mi archivo, ¿ok? Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es con chutil.move vamos a mover desde la carpeta de origen o de la ruta de origen a la ruta de destino nuestro archivo y vamos a poner el contador, le vamos a sumar 1, ¿ok? Y vamos a imprimir finalmente, se movieron, le vamos a imprimir el contador me dice cuántos archivos estamos moviendo, se movieron tantos archivos a la carpeta nueva carpeta. Entonces vamos a correr nuevamente nuestro código y me dice se movieron 3 archivos a la carpeta y con el nombre de la fecha actual _archivo. Entonces ahora si yo voy a la carpeta archivos no hay nada, pero si me voy a la carpeta de acá están los archivos que se movían, ¿ok? Perfecto, voy a hacer una mejora a esto, porque esto es interminable, va a depender mucho de sus necesidades. Por ejemplo, ahora si solo quisiéramos mover los archivos txt, simplemente le ponemos acá, después del for, le ponemos si archivo.endWith, es decir, el archivo termina con .txt, que lo mueva, ¿ok? Entonces aquí, nuevamente, tengo los archivos en la carpeta archivo, aquí en la carpeta no hay nada, y solo me va a mover los archivos que terminan en txt. Vamos a hacer la prueba. Y como ven aquí me dice se movieron un archivo a la carpeta. Si me voy a la carpeta archivo, están todos los archivos menos los archivos, el archivo txt. Y aquí como ven está el archivo txt que se movió correctamente. Entonces bueno, ahora voy a desarrollar los 5 proyectos que tengo preparados para este video. Como ven, esto era un ejemplo de lo que pueden hacer. Algo sencillo es mover archivos de un lado a otro. Si siempre tienen que todos los días descargar un archivo desde cierto lado y moverlo de una carpeta a otra, lo pueden hacer de forma automática y ya se ahorran algunos minutos de trabajo que a la larga van a ser horas y horas. Así que vamos a ver los otros proyectos y seguimos, ¿ok? Imagina esto. Estás trabajando en un proyecto importante. Todos tus archivos están organizados perfectamente y listos para usar. Pero de repente, crash. Tu disco duro falla o peor aún, borras accidentalmente la carpeta equivocada. ¿Todo tu trabajo perdido para siempre? No, si tienes un backup automatizado. En este video te enseñaré a crear tu propio sistema de respaldo de archivos en Python para que nunca más pierdas archivos importantes. Bueno, lo primero que vamos a hacer acá es crear un archivo en el escritorio que se va a llamar backup y vamos a abrirlo.
Y luego lo vamos a abrir aquí con Visual Studio Code, o bueno, con su IDE que ustedes usen. En mi caso es Visual Studio Code. Y aquí, bueno, lo que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar back-app.pp.app. No, .pi, perdón. .pi para que sea un archivo de Python. Y vamos a comenzar a trabajar entonces aquí, ¿ok? Voy a agrandar un poquito la letra para que vean mejor. Y bueno, aquí vamos a importar las librerías que vamos a usar. Vamos a importar OS, que nos permite trabajar con rutas de archivo y directorio. Datetime, que nos permite trabajar con fecha y hora para darle nombre a los archivos, y zip-file para poder comprimir archivos, ¿ok? Bueno, nos permite en realidad crear y manipular archivos zip, no solo para crearlo, ¿ok? Y lo siguiente que vamos a hacer, vamos a crear una función que se va a llamar crear nombre backup, que básicamente lo que va a hacer, genera un nombre para el archivo de backup basado en la fecha y hora actual. Entonces vamos a tener la fecha y hora, y con datetime.datetime.now, esto me entrega la hora actual. Y con strftime vamos a darle formato. Y el formato va a ser año, mes, día, guión bajo, hora, minuto, segundo. ¿Ok? Y vamos a retornar básicamente backup, guión bajo, la fecha, punto zip, que ese va a ser el nombre de nuestro archivo generado. ¿Por qué es buena esta función? Porque básicamente me va a crear un nombre único para el backup generado basado en la fecha y hora actual, ¿ok? Por ejemplo, si ejecutamos ahora esta función, va a ser el nombre del archivo va a ser backup-2025-0226-1232 y no sé qué minutos serán, pero dependiendo de los minutos va a ser el último, ¿ok? Perdón, qué segundos serán. Básicamente esto es una técnica estándar para hacer backup de forma profesional, ¿ok? El siguiente vamos a crear una función que se va a llamar crear backup, que le vamos a entregar la carpeta de origen y la carpeta de destino, ¿ok? Y aquí como docstring de la función, básicamente lo que va a hacer esta función va a crear un archivo zip con el contenido de la carpeta de origen, y obviamente los argumentos son la ruta de la carpeta que queremos respaldar y la ruta de la carpeta donde queremos guardar. Y vamos a retornar la ruta completa del archivo de backup creado, ¿ok? Primero vamos a verificar si las carpetas existen. Por ejemplo, y lo primero que vamos a ver es con con ospath.exit nosotros vemos si la ruta que le estamos entregando existe o no existe. Entonces le vamos a entregar la ruta de la carpeta de origen, y en el caso que no exista, if not exist, vamos a imprimir error la carpeta de origen y le vamos a entregar la carpeta de origen, no existe, y vamos a retornar none, ¿ok? Y aquí lo mismo para la carpeta de destino, pero en vez de imprimir que la carpeta no existe, la vamos a crear con os makeDirs y la carpeta de destino, y vamos a imprimir acá creando la carpeta de destino, ¿ok? Perfecto. Una vez que ya hemos comprobado si las carpetas existen o no, vamos a crear el nombre del archivo backup. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar nombre-backup, y vamos a usar la función que hicimos antes, que es crear nombre backup, que es la función de acá, ¿ok? Y vamos a crear otra variable que va a ser la ruta de backup, que vamos a hacer con os.path.join, es decir, estamos juntando rutas. Vamos a tomar la carpeta de destino y le vamos a agregar el nombre del archivo. Entonces esto lo que me va a entregar es la ruta completa del archivo, incluyendo su nombre. Lo siguiente es crear el archivo zip. Entonces vamos a imprimir primero creando backup m, y vamos a poner la ruta de backup. Y con el método subfile.subfile, en realidad con la clase, vamos a entregarle la ruta de backup, vamos a entregarle que va a ser un método de escritura. Y este es el método de compresión, que básicamente este se usa porque tiene un buen balance entre velocidad y tamaño, ¿ok? Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a recorrer todos los archivos de la carpeta y carpetas en la carpeta de origen. Entonces para la carpeta actual, subcarpetas y archivos, vamos a recorrerlo con os.walk. Así yo recorro todo lo que hay dentro de esta carpeta. Le vamos a entregar la carpeta de origen. Y para cada uno de los archivos que estamos iterando, vamos a hacer una ruta del archivo en donde vamos a hacer otro join de la carpeta actual y el nombre del archivo. Vamos a crear la ruta relativa del archivo con ospath, con relpath, en donde vamos a entregarle la ruta del archivo, y con ospath.dirname la carpeta de origen. Entonces, desde la carpeta de origen que le estamos entregando, me va a entregar la ruta relativa del archivo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo acá. Entonces aquí vamos a escribir un archivo comprimido en donde le vamos a entregar la ruta del archivo y la ruta relativa. Y vamos a imprimir acá añadido ruta relativa. Básicamente esto de la ruta relativa es para mantener la misma estructura de los archivos que tenemos actualmente, ¿ok? Y finalmente vamos a imprimir acá en pantalla, backup completado, le vamos a poner la ruta del backup y vamos a retornar la ruta del backup como parámetro de salida de la función, ¿ok? Entonces ahora vamos a ejecutar nuestra función, pero antes voy a copiar aquí una carpetita que tengo preparada, que se va a llamar la carpeta archivos, básicamente que tiene 3 archivos. Uno son archivos Excel, ¿ok? Entonces vamos a hacer un backup de estos archivos.
¿Ok? Entonces vamos a crear una función main, que va a ser la función principal del programa, y que vamos a imprimir acá backup automático. Vamos a poner la configuración de las carpetas. Vamos a poner la carpeta de origen y le vamos a pedir al usuario que ingrese la ruta de la carpeta a respaldar, ¿ok? Y la carpeta de destino, vamos a pedirle al usuario que ingrese la ruta donde queremos guardar el backup. Podemos dejarla en blanco para que se escriba directamente en la ruta backup, ¿ok? Dentro de esta misma carpeta del proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer acá, si no entregó la carpeta de destino, es decir, dejó en blanco eso, la carpeta de destino va a ser igual a la ruta backup, ¿ok? Y en ese caso creamos el backup. Entonces vamos a darle crear una variable ruta backup y vamos a usar la función que hicimos antes, que es crear backup, donde le vamos a entregar la carpeta de origen y la carpeta de destino. Y después simplemente, si la ruta de backup existe, vamos a poner tamaño del backup con os_path_get_size, donde le entregamos la ruta de backup, que con el archivo completo me va a entregar cuánto pesa ese archivo. Y lo vamos a dividir por 1024 por 1024 para que, bueno, y le vamos a entregar dos decimales para que me lo entregue en megabytes, ¿ok? Aquí lo transformamos a kilo y aquí lo transformamos a megabytes porque me lo va a entregar en bytes el tamaño. Y finalmente vamos a imprimir backup completado con éxito. Ok, vamos a correr nuestro archivo ahora para ver si está funcionando bien. Entonces voy a poner acá Python back-up. Lo que vamos a hacer, que no lo hice, vamos a crear aquí un entorno virtual por si necesitamos instalar alguna librería. Entonces vamos a crear el entorno virtual con Python-mvenv y el nombre del entorno virtual que yo le voy a poner .venv. Ok, le damos Enter, le decimos que sí acá para que use este entorno virtual como ejecución. Se creó el entorno y cuando se crea se va a crear la carpetita acá con el nombre del entorno. Y para activarlo, ponemos el nombre del entorno virtual, /scripts, /activate, le damos Enter y se va a activar el entorno virtual. Entonces, para que esté activado, debería aparecer aquí con el nombre del entorno virtual entre paréntesis, básicamente. Y ahora sí, vamos a ver si tengo que instalar alguna librería. Al parecer no, todas las librerías son nativas de Python. Entonces vamos a poner acá Python back-up.py, le damos Enter y claro, pues me faltó algo muy estúpido, que no estoy llamando a la función main. Entonces ahora sí vamos a llamar a la función main para que se ejecute. Ahora sí, con estas líneas de código, ahora sí llamamos a nuestra función main. Ahora sí, le damos Enter y me dice backup automático, ingresa la ruta de la carpeta a respaldar. Y acá nosotros tenemos la ruta de la carpeta que queremos respaldar, la vamos a copiar y aquí vamos a copiar path, ¿ok? Vamos a pegar la ruta completa, le vamos a dar Enter, ingresa la ruta donde guardar el backup, lo voy a dejar vacío para que se me cree la carpeta backup, le vamos a dar Enter y como ven aquí me dice creando carpeta destino backup, me creó la carpeta backup, creando backup en backup y me pone el nombre del archivo, que sería, como ven ahí, backup-2025-0226, que es la fecha actual, a las 12:45 con 21 segundos. Entonces añadió slider.xls, trucos.xls, trucos ocultos, que son los tres archivos, ¿ok? Y me dice backup completado, tamaño del backup 0,07 MB. Y me dice backup completado con éxito. Entonces ahora yo voy a mi carpeta y como ven aquí tengo el backup, tengo mi archivo zip, en donde lo abro, está la carpeta archivos y como ven aquí están los archivos de backup y tenemos un backup creado exitosamente. Bueno, este script ya es bastante útil, pero aún hay muchas formas para mejorarlo, obviamente según tus necesidades, ¿ok? Por ejemplo, puedes programar una ejecución automática del script a través de, por ejemplo, de programador de tareas en Windows. O si usan Mac o Linux, usar el crear jobs. También podrían hacer backups incrementales. Por ejemplo, que solo modifique o agregue los archivos que han sido modificados o agregados. Añadir algún tipo de notificación. Por ejemplo, que te envíe algún correo electrónico cuando el backup se complete o cuando hay algún error en el código o en la ejecución del backup. Y lo otro es integración con la nube. También se podrían conectar esto a servicios como Google Drive, Dropbox, OneDrive, etc. Y como el código está estructurado de forma modular a través de funciones, debería ser relativamente sencillo añadir estas mejoras, ¿ok? Hoy vamos a resolver un problema que seguramente has enfrentado más de una vez, que es la conversión de formatos de imagen. Ya sea que necesitemos transformar de JPG a PNG para mantener la transparencia de las imágenes, pasar a imágenes WebP para que el sitio
cargue más rápido, por ejemplo, transformar capturas de pantalla a formatos más ligeros o simplemente estandarizar una colección de imágenes en un mismo formato. La conversión manual puede ser tediosa y obviamente los servicios online tienen algunas limitaciones o peor aún pueden comprometer la privacidad de tus imágenes. Y bueno, vamos a comenzar con el proyecto. Vamos a abrir crear una carpeta en el escritorio que le voy a poner conversor. Ustedes le pueden poner como ustedes quieran y lo pueden dejar donde ustedes quieran. Yo la voy a hacer acá en el escritorio para simplicidad. Vamos a abrir la carpeta y vamos a abrirla con Visual Studio Code o con el IDE que ustedes más usen. Obviamente tienen que tener Python instalado para este proyecto. Lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, crear un entorno virtual. Voy a crear aquí abrir la terminal y vamos a crear un entorno virtual para el proyecto. ¿Cómo se crea un entorno virtual? Se pone Python-M, se pone venv y el nombre del entorno, que en este caso le voy a poner .vend. Le doy Enter y se va a crear el entorno virtual. Aquí en la carpeta del proyecto se va a crear otra carpeta que incluye los archivos de mi entorno virtual con el nombre del entorno. ¿Ok? Una vez que ya está creado, lo vamos a activar con el nombre del entorno virtual, /script, /activate, le damos Enter y aquí ya estaría activado el entorno virtual. Para saber que está activado tiene que aparecerle el nombre del entorno virtual entre paréntesis. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es crear un archivo nuevo. Tiene que estar fuera de la carpeta del entorno, en la carpeta del proyecto, que le vamos a poner app.py, perfecto, y aquí es donde vamos a empezar a trabajar. ¿Ok? La librería que vamos a usar para este código es la librería Pillow. Entonces vamos a poner pip install Pillow. Le vamos a dar Enter y vamos a instalar esta librería, que es la que nos permite trabajar con imágenes dentro de nuestro PC. Lo siguiente que voy a hacer es pegar acá una carpeta que yo tengo preparada con imágenes. Tengo algunas imágenes que vamos a mostrarle aquí en la carpeta imágenes. Este es un archivo WebP. Este de acá también es un archivo WebP. Y este de acá es un archivo JPG. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer primero, como para probar, vamos a probar el código que hagamos. Vamos a transformar estas imágenes en batch y las vamos a transformar todas al mismo formato. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es importar la librería OS para poder trabajar con archivo y carpeta, y la librería PIL para trabajar con imágenes. Vamos a importar image. ¿Ok? Voy a bajar acá un poquito acá la terminal. Luego vamos a crear una función en donde vamos a listar los formatos soportados. Básicamente esta función, su docstring, va a decir muestra los formatos de las imágenes soportados, y los formatos los vamos a poner en una lista que se va a llamar formato, donde vamos a poner todos los formatos soportados. Si ustedes necesitan algún otro formato de imagen, lo ponen acá. Y vamos a imprimir aquí en pantalla todos los formatos soportados, en donde vamos a iterar con un for en la lista de formatos y vamos a imprimirlos, ¿ok? Con un guión antes. Y vamos a retornar también la lista de formatos como retorno de la función. La siguiente función que vamos a hacer, voy a checar un poquito acá, es la función convertir imagen, en donde le vamos a dar la ruta de la imagen, el formato de salida y la carpeta de destino, ¿ok? Que por default va a ser un none, es decir, le podemos no entregar la carpeta de destino. Básicamente, ¿qué es lo que hace esto? Convierte una imagen a formato especificado. Los argumentos son la ruta de la imagen a convertir, formato salida, formato al que se convertirá, ejemplo PNG, y la carpeta de destino, carpeta donde se guardará la imagen convertida, que va a ser opcional. Y vamos a retornar como parámetro de retorno en la función la ruta de la imagen convertida. ¿Ok? Entonces lo primero que vamos a hacer es verificar si la imagen existe. Entonces con if not, aquí vamos a usar el OS path exist. Entonces lo que me dice acá, si la ruta existe, es decir, no existe porque le estamos poniendo un not. Si la ruta no existe, es decir, la imagen no existe, vamos a poner error, la imagen con ruta tanto no existe. ¿Ok? En caso que exista, nos vamos a salir del if, vamos a abrir la imagen con image.open y entre paréntesis la ruta de la imagen. La vamos a guardar en una variable imagen. Vamos a obtener la información de la imagen original, en donde vamos a tener el nombre del archivo con OSPath base name. La ruta de la imagen me entrega el nombre del archivo, y con el split text vamos a tomar la parte 0 del archivo. Básicamente lo que va a hacer acá, me va a separar el nombre con su extensión. ¿Ok? Entonces el nombre base lo vamos a obtener del split text, es decir, estamos separando el texto en dos, que sería el nombre y su extensión. Y lo estamos guardando en una variable que se va a llamar nombre base. Luego vamos a determinar la carpeta de destino. Si la carpeta de destino es none, es decir, no ingresamos ninguna carpeta de destino como parámetro, la carpeta de destino va a ser igual a al directorio de la ruta de la imagen, es decir, la vamos a convertir en la misma carpeta. Y en el caso que exista la carpeta, la vamos a crear. Entonces, si la carpeta de destino no existe, la creamos, ¿ok? Con os.makeDirs y la carpeta de destino que ingresó el usuario, o que ingresó, porque si no va a ser la misma carpeta.
Vamos a crear la ruta de salida. Entonces vamos a crear una variable que se va a llamar formato de salida, que va a ser el formato de salida que le entregó como parámetro. Lo vamos a transformar en minúscula con lower. Y vamos a eliminar, si es que ingresó a algún punto, vamos a eliminar todos los puntos al principio y al final del nombre. Si es que alguien ingresó, en vez de ingresar PNG, ingresó .png, ¿ok? Y la ruta de salida va a ser os-path-join, en donde vamos a unir la carpeta de destino con el nombre base de la imagen, que era el nombre de la imagen original, más el formato de salida. Y le vamos a poner el puntito aquí entre medio, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a guardar la imagen con el nuevo formato. Entonces con imagen.save y la ruta salida guardamos la imagen y imprimimos en pantalla imagen convertida y guardada en, y le entregamos la ruta de salida. Y finalmente retornamos la ruta de salida, que es la ruta completa de nuestra imagen. Recordar que estamos acá con un try, entonces tenemos que poner la excepción. Si es que hay algún error que no puede convertir la imagen, vamos a poner exception as e y un print error al convertir la imagen y vamos a imprimir el error, ¿ok? No me ha pasado, pero puede que en algunos casos no les convierta la imagen y les mande un error. Eso es para recogerlo y que sea más fácil de entender qué es lo que pasó. Y lo que vamos a hacer ahora es convertir múltiples imágenes. Vamos a crear una función que se va a llamar convertir múltiples imágenes. Le vamos a entregar la carpeta origen, el formato salida y la carpeta de destino, que por lo mismo por default va a ser none. Entonces aquí lo que va a hacer esta función va a convertir todas las imágenes de la carpeta al formato especificado. Los argumentos en la carpeta de origen, que es carpeta que contiene la imagen a convertir, el formato salida, formato al que se convertirá en la imagen, la carpeta de destino, carpeta donde se irán guardadas las imágenes convertidas opcional. Y vamos a retornar un entero, el número de imágenes convertidas exitosamente. Primero lo mismo, vamos a verificar que la carpeta exista, de la misma forma que lo hicimos anteriormente. Si no existe, vamos a retornar 0. ¿Por qué? Porque como estamos retornando el número de imagen convertida exitosamente, vamos a retornar 0 porque si no existe la carpeta no convertimos nada. Las extensiones de imágenes comunes vamos a tener aquí igual. Vamos a crear una variable de contador de imágenes convertidas, que se va a llamar contador. Y vamos a recorrer todos los archivos de la carpeta. Entonces para cada uno de los archivos los vamos a recorrer con el método os.listdir y le vamos a entregar la carpeta de origen. Luego la ruta del archivo lo vamos a guardar en una variable que se llama ruta archivo, en donde vamos a hacer un join entre la carpeta de origen y el archivo que estamos iterando. Verificamos si el archivo tiene una extensión de imagen, es decir, tiene alguna de las extensiones de acá. Entonces, si os-path is file, es decir, si lo que estoy iterando es un archivo y no es una carpeta, y además, cualquiera de las... A ver, aquí lo que estamos haciendo es tomando nuestro archivo, transformándolo a minúscula, y estamos diciendo que termina con, ¿ok? Vamos a iterar en cada una de las extensiones de las imágenes. Del extension imagen, vamos a iterar en cada una de estas extensiones. Entonces lo que estamos diciéndole acá, si para cada una de las extensiones, en extensiones imágenes, nuestro archivo termina con cualquiera de estas extensiones, va a ser true, ¿ok? Y en ese caso vamos a convertir imágenes, llamamos a la función anterior de convertir imagen, donde le damos la ruta del archivo, el formato de salida y la carpeta de destino. Y vamos a aumentar el contador en 1. Aquí le ponemos if, ¿por qué? Porque puede ser que me falle y no me convierta. Entonces si me retorna aquí algo distinto, un none, es decir, me retorna una ruta de salida, esto va a ser verdadero y por lo tanto el contador va a ser, vamos a sumar 1 al contador. Y aquí finalmente vamos a retornar el contador, ¿ok? Y bueno, ahora vamos a probar que funcione todo esto. Vamos a crear una función principal main, en donde vamos a poner print conversor de imágenes. Vamos a mostrar los formatos soportados, en donde vamos a llamar la función listar formatos soportados. Luego vamos a imprimir un salto de línea. Vamos a imprimir las opciones, el menú de opciones. 1, convertir una imagen. 2, convertir todas las imágenes de la carpeta. Y luego le vamos a pedir al usuario que seleccione una de las opciones. La vamos a guardar con un input. Le decimos que la seleccione. La guardamos en una variable opción. Si la opción del usuario es igual a 1, es decir, convertir una sola imagen, le vamos a pedir que ingrese la ruta de la imagen a convertir, que ingrese el formato de salida, por ejemplo PNG, y la carpeta de destino, opcional, que deje en blanco si quiere usar la misma carpeta. ¿Ok? Si no hay carpeta destino, la carpeta destino va a ser igual a none. Y finalmente llamamos la función convertir imagen, donde le entregamos la ruta que ingresó el usuario, el formato que ingresó el usuario y la carpeta que ingresó el usuario. Ok, esa es la opción 1. Si el usuario escogió la opción 2, es decir, convertir múltiples imágenes, lo mismo, le vamos a pedir que ingrese la ruta, el formato salida, la carpeta de destino. Lo mismo si la carpeta de destino es none, vamos a crear una función que va a ser número de imágenes convertidas y vamos a llamar a la función convertir múltiples imágenes, donde le entregamos la carpeta de origen, el formato salida y la carpeta de destino. Y vamos a imprimir que se convirtieron número de imágenes convertidas exitosamente.
Y en caso contrario, vamos a poner opción no válida, que ingresa alguna opción que no esté entre la 1 y 2. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente llamar a la función principal, a la función main. ¿Ok? Lo podemos llamar así o con el típico if main igual main. Lo vamos a dejar así, que es más profesional. Y vamos a correr nuestro archivo, o sea, nuestro código. Entonces lo primero que vamos a hacer es transformar una sola imagen. Vamos a poner acá python app.py, que es el nombre del archivo. Y me dice conversor de imágenes. Formato soportado, JPG, ahí están los formatos. Opciones, convertir una imagen, convertir toda la imagen. Vamos a convertir una imagen primero, ¿ok? Vamos a ingresar la imagen a convertir, que va a ser esta de acá, por ejemplo. Entonces voy a copiar la ruta. Copiamos el path. Le voy a entregar la ruta. Es una ruta gigante, la verdad. Pero bueno, le vamos a dar Enter. El formato salía, este formato era WebP. Entonces lo vamos a transformar a PNG. Y la carpeta de destino la vamos a dejar en la misma carpeta. Ok, le vamos a dar Enter. Y me dice que me transformó la imagen a formato PNG. Vamos a ver, aquí en imágenes, como ven, me creó un archivo que está prácticamente igual. Voy a abrirlo desde acá. Nos vamos a ir acá a imágenes y como ven aquí me creo la otra imagen, pero esta es la WebP y esta la debe ser de formato PNG. Sí, perfecto. Entonces voy a cambiarle el nombre a esta imagen porque de verdad tiene un nombre malísimo. Vamos a ponerle logo y aquí le vamos a poner logo 2, no sé, para que no tengan nombres tan largos, ¿ok? Como ven, resultó en... ¿El que está pasando una moto? Resultó el transformar la imagen, una sola imagen. Ahora lo que vamos a hacer es transformar toda la carpeta de imágenes. Entonces Python app, lo que voy a hacer acá primero es copiar esta ruta. Vamos a copiar el path, ahí sí. Sí, vamos a copiar la ruta, está bien. Seleccionamos una opción, convertir toda la imagen o... Sí, convertir toda la imagen en la opción 2. Ingresa la ruta con las imágenes. Aquí está la ruta. Ingresa el formato salida. Vamos a poner que todas sean... ¿Qué formato? Que todas sean GIF, por ejemplo. GIF y la carpeta de destino. Vamos a poner la carpeta acá. La misma carpeta. Y dentro de la carpeta que me crea una carpeta convertidas. ¿Ok? Y le vamos a dar Enter. Y como ven ahí me pone imagen convertida y guardada tanto. Y después me dice se convirtieron 3 imágenes exitosamente. Me voy a la carpeta. Y como ven acá están las carpetas con la imagen convertida con .gif, ¿ok? Entonces ahora se transformaron a .gif. Y como ven, de forma exitosa logramos hacer un conversor de imágenes. ¿Alguna vez has necesitado extraer información de sitios web, pero te has encontrado copiando y pegando manualmente durante horas? ¿O quizás has querido analizar noticias, precios o estadísticas de la web, pero no sabías cómo automatizar el proceso? La web está llena de datos valiosos, pero muchas veces están atrapados en páginas HTML sin una forma fácil de descargarlo. Hasta ahora, en este video te mostraré cómo crear tu propio web scraper en Python, que puedes extraer automáticamente cualquier información que necesites de sitio web y guardarla en un formato que puedas analizar fácilmente. Lo mejor de todo, que no necesitas ser un experto en programación para lograrlo. Lo que vamos a hacer, por ejemplo, es crear un web scraper básico en donde le vamos a ingresar la URL que queremos analizar. Por ejemplo, una página de noticias y lo que quiero es que me entregue todos los encabezados de esta página, ¿ok? Entonces voy a copiar aquí la página, le voy a dar aquí Enter, o sea, la voy a pegar, le voy a dar Enter. Me dice descargando el contenido HTTP desde mol.com. Me dice contenido cargado correctamente y acá me va a dar dos opciones: extraer los títulos de la noticia o extraer artículos completos. En este caso quiero que me extraiga los títulos de noticia. Voy a poner acá 1, le vamos a dar acá y como ven me extrae todos los títulos de noticia. Hay algunas cosas que no son títulos, pero bueno, eso después se puede ir limpiando. Por ejemplo, acá con referencia a Maduro y Putin, apagón masivo, el inconveniente técnico, Shakira suspende show, Zelensky, etcétera, etcétera. Como ven ahí están todas las titulares de las noticias de la página. Y lo otro que finalmente después me dice, ¿deseas guardar los títulos en archivo CSV? Le vamos a decir que sí. Y me dice datos guardados exitosamente en títulos de noticia.csv. Entonces después yo puedo abrir el archivo y como ven aquí tengo el archivo CSV con los titulares de noticia. Bueno, que lo puedo separar aquí con número y título. ¿Ok? Algo súper simple, pero potente para ir guardando información. Y si vamos a la segunda opción, por ejemplo, tenemos un artículo que queremos descargar el contenido de ese artículo. Por ejemplo, acá tenemos un artículo que vamos a copiar su URL y vamos a pegar el artículo que queremos descargar, le vamos a dar Enter y empieza a descargar la página y ahora le decimos extraer artículos completos, le damos con el 2, la opción 2, le damos Enter y me dice extrayendo artículos. Encontraron un artículo y me da el título del artículo, el resumen y también me da la opción de guardarlo en un archivo CSV, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que les voy a enseñar a hacer ahora y lo que vamos a hacer acá es crear una nueva carpeta en el escritorio que le voy a poner Web Scraper, o ustedes le pueden poner como quieran, el nombre da un poco igual y lo pueden poner
poner en la carpeta que ustedes quieran. Y vamos a abrir aquí esta carpeta con Visual Studio Code. Y perfecto, ya una vez que tengamos la carpeta abierta con Visual Studio Code, vamos a andar un poquito acá, abrir la terminal, vamos a crear un entorno virtual en donde, bueno, vamos a poner VENV y el nombre del entorno virtual, que yo le voy a poner este nombre de acá. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Le vamos a dar Enter acá y se me va a crear la carpeta con el nombre del entorno virtual. ¿Ok? Y luego, bueno, una vez que instalemos el entorno virtual, lo vamos a activar. Para eso tenemos que poner el nombre del entorno virtual, /script, /actívate y le damos Enter, ¿ok? Y acá, bueno, vamos a crear dentro de la carpeta del proyecto un archivo que se va a llamar app.py, o también le pueden poner el nombre que ustedes quieran, pero que tenga la extensión .py, ¿ok? PY. Y bueno, vamos a instalar dos librerías. Voy a borrar un poco ahí sí. Vamos a instalar dos librerías, que va a ser la librería Request y Beautiful Soup 4. Le vamos a dar Enter, que son las librerías que vamos a usar para obtener la información de las páginas web, ¿ok? Entonces, ok, una vez que estén instaladas las librerías, voy a bajar un poco la terminal acá y vamos a empezar a importar las librerías. Vamos a importar CSV para guardar archivos en el formato CSV. Le importaría librería Request, que es la que usamos para obtener la información, y Beautiful Soup es para tomar la información que obtenemos de Request y transformarla o sacar información más específica, básicamente. Entonces, lo primero que vamos a crear es una función que se va a llamar obtener HTML, donde le vamos a entregar la URL que queremos obtener todo el contenido HTML de esta web. Entonces, básicamente, el docstring de la función va a ser obtiene el contenido HTML de una URL, el argumento que le entregamos una URL, que es de la página que queremos descargar, y vamos a retornar un string, que es el contenido HTML de la página, o no si hay algún error. Aquí me refiero con obtener el HTML de una página. Por ejemplo, esta es una de las páginas que scrapeamos. Si yo inspecciono acá, le pongo inspeccionar, aquí tenemos todo lo que es el código HTML de la página, código HTML. Entonces, todo eso se lo va a entregar, todo el código HTML, ¿ok? Lo vamos a obtener con la función que vamos a crear acá, ¿ok? Entonces, para eso vamos a hacer un try y vamos a configurar un agente, que este agente nos va a permitir evitar ciertos bloqueos de página. Lo que está haciendo básicamente simulando un comportamiento humano, ¿ok? Entonces, vamos a poner un header y entre llave vamos a poner este user agent, que es esto de acá que tenemos que poner. Voy a ir avanzando poquito a poquito para que le vayan poniendo pausa, para que lo vayan anotando, porque bueno, es bastante extensa la línea para el user agent. Pero bueno, con ese user agent ya pueden evitar ciertos bloqueos. Luego vamos a hacer la petición get, es decir, vamos a crear una variable respuesta, en donde con la librería request y el método get le vamos a entregar la URL que nosotros queremos obtener la información, los header, que en este caso es el user agent, y el timeout, que es cuánto básicamente va a esperar antes de, si es que no recibe información, va a esperar hasta 10 segundos, por ejemplo, en este caso, ¿ok? Luego vamos a verificar si la petición fue exitosa. Entonces, si la respuesta, en donde vamos a tomar su status code, desde la respuesta obtenemos su status code, y si ese status code es igual a 200, es decir, no mandó ningún error, entonces vamos a retornar desde la respuesta el texto. ¿Ok? Y en caso contrario, vamos a imprimir error al obtener la página, código de estado, y le vamos a entregar el status code que entregó, que puede ser un error 400, etc. Y en ese caso no vamos a retornar nada. Y en el caso que haya alguna otra excepción, la vamos a capturar con except. Recordad que habíamos empezado un try acá, exception as e, y vamos a imprimir error al obtener la página y vamos a retornar none. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si ahora vamos a poner obtener HTML y le vamos a entregar nuestra página, y vamos a poner print acá para que veamos qué es lo que me entrega. Print, y le entregamos la página, que en este caso va a ser, por ejemplo, emol, y corremos nuestro archivo, lo que tenemos hecho hasta el momento, que es python app.py. Le damos enter. Como ven, me entrega el código HTML de la página. Como ven, aquí tengo todo el código HTML de nuestra página que llega hasta acá abajo. ¿Ok? Perfecto. Entonces ya con este código HTML yo ya puedo ir obteniendo cierta información de nuestra página. ¿Ok? Perfecto. Pero no lo vamos a usar así. Lo que vamos a hacer ahora es entregarle este código HTML a nuestro Beautiful Soup. Vamos a crear una función extraer títulos de noticias, por ejemplo. Aquí ustedes pueden crear muchas más funciones. Ya con el código HTML ustedes pueden hacer muchas más funciones. Entonces lo que vamos a hacer con esta función, vamos a extraer los títulos de las noticias. El argumento le vamos a entregar el HTML, el contenido HTML de la página, y vamos a retornar una lista de títulos con las noticias encontradas. Entonces, si yo me voy de nuevo a emol, por ejemplo, me voy acá a este título, vamos a inspeccionarlo. Inspeccionamos de nuevo. Generalmente los títulos son o H2 o H3. ¿Ok? Incluso hasta H1. Entonces vamos a tomar todas las etiquetas HTML que sean H3, los H3 son header 3, el H2 es header 2 o header 1 el H1.
Entonces vamos a tomar todas las etiquetas H1, H2 y H3 para hacer este web scraping. Entonces vamos a tomar todo ese contenido de estas etiquetas, ¿ok? De hecho, si nosotros abrimos aquí lo que está dentro, tenemos el texto que podemos obtener, que es el texto que a nosotros nos interesa para el web scraping. ¿Ok? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces vamos a crear el objeto Beautiful Sub para analizar el contenido HTML. Vamos a crear una variable sub que va a ser igual a nuestra clase Beautiful Sub, en donde le vamos a entregar la HTML. Aquí es el HTML que de la página, es decir, lo que nos va a retornar esta función de acá, el obtener el HTML. Aquí nosotros le entregamos la URL de parámetro, vamos a obtener un HTML, y este HTML es el que entra a esta función, y ese es el HTML que le entregamos aquí al Beautiful Sub. Y usamos el HTML parser para que me lo reconozca bien. ¿Okay? Y lo que vamos a hacer ahora es buscar todos los elementos que podrían tener títulos de noticia, y ya lo que les comenté, estos selectores pues son genéricos, quizá en algunas páginas podrían necesitar algún ajuste, no sé, quizá los H4 son los titulares, pero bueno, en general son H1, H2, H3, ¿ok? Ahí ustedes los van adecuando dependiendo de las páginas que ustedes encuentren. Entonces vamos a crear una variable de títulos que va a estar vacía, vamos a buscar todos los elementos H1, H2 y H3 que podrían contener títulos en nuestra página, con nuestro HTML que le estamos dando. Entonces vamos a hacer una iteración, vamos a iterar en cada uno de los elementos desde mi contenido HTML sub, find all, y le entregamos la lista de elementos que queremos, que es el H1, H2 y H3. Entonces vamos a iterar en cada uno de esos elementos, y aquí vamos a hacer un filtro. Vamos a hacer un filtro solo para aquellos títulos de noticia. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el título y le vamos a contar la longitud. Y si la longitud es, por ejemplo, mayor a 15 caracteres, vamos a asumir que es un título, ¿ok? Por ejemplo, es una forma de hacerlo. Ustedes pueden encontrar, quizá encontraron por ejemplo, quizá en algunos portales de noticias está no sé, dice deportes, 2 puntos y el título. Entonces, va a depender de cómo sea su título, o sea, su página, pero aquí lo vamos a hacer más genérico. Y lo que vamos a hacer es primero, si es que, bueno, el método strip lo que hace es sacarme todos los espacios al principio y al final de la frase, ¿ok? Entonces me deja solo los espacios entre palabras. Entonces, desde el texto, desde el heading text, vamos a sacar todos los espacios al principio y al final, y si eso no está vacío, y además la longitud de ese texto, con el método len, obtenemos la longitud, es mayor a 15, vamos a agregar a la lista de títulos ese texto, ¿ok? Ustedes pueden ir modificando aquí el 15 aumentando, disminuyendo, dependiendo de los resultados que vayan obteniendo, ¿ok? Y también podemos buscar con otras etiquetas comunes. Entonces aquí sacamos todos los H1, H2 y H3, y acá lo que vamos a hacer es con otros, que hay algunas páginas que tienen un title, un headline, un artículo title, un news title, y bueno, ahí va a depender de cómo esté hecho la página. Si ustedes encuentran otro, pueden agregarlos acá, ¿ok? Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar si el elemento existe, pero además no está en la lista de títulos, es decir, no lo hemos agregado, lo vamos a agregar. ¿Por qué? Porque puede que, no sé, dentro de esta etiqueta title tengamos un H2. Entonces ya ese título ya lo agregamos. Entonces si es que no lo hemos agregado, lo vamos a agregar. ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo con estas líneas de código. Y finalmente vamos a retornar los títulos. ¿Ok? Perfecto. Entonces ahora, como ven, vamos a hacer nuevamente nuestro ejemplo con Emol. Voy a pegar acá la página de Emol. Esto lo vamos a guardar en títulos. No, perdón. Este es el HTML. Voy a crear una variable HTML que va a ser igual a la función obtener HTML. Y ese HTML se lo vamos a poner acá print. Y esto se le vamos a entregar, ¿cómo se llama la función? Extraer títulos de noticias, en donde le va a entregar como parámetro el HTML. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ejecutar nuevamente nuestro archivo con Python app.py. Y como ven, acá tenemos la lista con los títulos. Por ejemplo, con referencia a Maduro y Putin. Y aquí están todos los títulos. Funerales de Miguel Piñera. Bueno, un abrazo a la familia del negro Piñera. Zelensky, etcétera, etcétera. ¿Ok? Perfecto. Como ven, ya logramos obtener los títulos. ¿Ok? Ahora vamos a seguir con la siguiente función, que es para extraer los artículos. Ustedes pueden hacer más cosas. Yo les voy a dar estos dos ejemplos, que es para extraer artículos y extraer títulos. Ya los títulos ya los tenemos. Ahora vamos a extraer artículos. ¿Cómo extraemos artículos? Si nos vamos acá, es algo muy parecido a lo que hicimos, pero si nos vamos acá, nosotros, por ejemplo, en esto de acá, si no le ponemos inspeccionar, podemos ver, y acá le ponemos acá en el texto, que esto está dentro de una etiqueta que se llama article, ¿ok? Entonces podemos obtener eso. También hay header que están dentro del artículo. Entonces aquí lo que vamos a obtener es lo que está dentro de un artículo, ¿ok? De la etiqueta artículo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Extraer la información de artículos de una página HTML. Los argumentos va a ser el HTML, que es el contenido de la página, y vamos a retornar una lista de diccionarios con la información de los artículos. ¿Okay? Vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a crear el objeto Beautiful Sub para analizar el HTML. Le vamos a entregar el HTML de la página que queremos scrapear. Luego la lista para almacenar los artículos.
aquí pueden tener una página con muchos artículos o una página con un solo artículo. En este caso la que estoy mostrando es con un solo artículo, ¿ok? Y aquí vamos a buscar todos los elementos que podrían ser artículos. Nuevamente son selectores genéricos. Ustedes pueden necesitar alguna otra etiqueta si es que están trabajando con otras páginas que no tenga esta etiqueta y usen otra. Entonces vamos a iterar en los elementos de artículo en show.select, que puede ser article.post.newsItem, ¿ok? Y eso lo vamos a extraer. Vamos a crear un diccionario vacío que se va a llamar artículo. Vamos a obtener el título del artículo. Entonces, el título del elemento va a ser del artículo element. Vamos a encontrar los H1, H2 o H3. O select one, un title o un headline, dependiendo de cómo esté. Y también nosotros habíamos visto que podía ser un header, ¿no? A ver si el header en este caso aplica. A ver, vamos a ver cómo está. Este es el título del artículo. No, es un H1 en este caso. Y es un H1, ¿ok? Entonces ya estaría considerado. El header no, el header lo están usando para otra cosa. Perfecto. Entonces en este caso sería un H1. Entonces para el título elemento vamos a crear el artículo title y vamos a obtener del título elemento el texto y también vamos a eliminar todos los elementos, los espacios vacíos al principio y al final. ¿Okay? Y en el caso que no haya título, vamos a pasar al siguiente elemento. Por ejemplo, si tuviese la fecha disponible, vamos a extraer la fecha. En este caso no tenemos fecha disponible. Entonces también vamos a crear un elemento fecha element que vamos a tener articulate element, select one, puede ser .date, .time, .published, .timestamp. Y eso lo vamos a guardar en el diccionario, pero en la clave fecha. ¿Ok? Con el fecha element, .text, .strip. También vamos a eliminar todo el espacio vacío al principio y al final. Si fecha element existe y en el caso contrario vamos a guardarlo como vacío. Y en lo siguiente que vamos a guardar es el resumen si está disponible. Con artículo element, select one. Puede ser el summary, un excerpt, una descripción, un snippet o un P, ¿ok? Entonces exactamente lo mismo, vamos a guardar el resumen si es que existe, donde también le vamos a eliminar los espacios vacíos al principio y al final, y si no vamos a guardarlo vacío. Y vamos a añadir ese artículo al artículo, ¿ok? A nuestro diccionario de artículos. Perfecto, y finalmente vamos a retornar el diccionario de artículos y vamos a probar ahora. Tengo arriba lo del print, sí, no tengo lo del print, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer ahora es HTML va a ser nuevamente, HTML va a ser igual a obtener HTML y la URL que le vamos a entregar es la otra que estamos usando, de acá, perfecto, le damos enter y aquí vamos a imprimir, extraer artículos, donde le vamos a entregar como parámetro el HTML. Perfecto, entonces vamos a correr nuestro archivo nuevamente, nuestro código con python app.py, este es el nombre del archivo. Y el título está considerada una de las mejores adaptaciones de videojuegos al cine jamás realizada y acaba de llegar a Netflix. Como ven, ese es el título del artículo. Perfecto. La fecha no tiene fecha y tiene un resumen, pero básicamente el resumen me dice John Tones. ¿Por qué? Porque me está tomando este como el resumen. Inspeccionamos este elemento. Claro, es un párrafo. Es una P, entonces quizá las P no tengamos que ponerlo como resumen. Ahí ustedes van decidiendo si sacan o no. Por ejemplo, acá en vez de ponerle el P, lo podrían sacar. Pero como ven, ya tenemos el título de nuestro artículo. ¿Ok? Voy a ver si encuentro otro artículo. Deme un segundo. Vamos a probar con este otro artículo, uno de inteligencia artificial. Este sería el título. No he visto todavía la etiqueta. Primero lo voy a scrapear y después vamos a analizar la etiqueta. ¿Ok? Entonces vamos a cambiar este de acá. Le vamos a pegar nuestra página nueva y le vamos a dar acá Python app. Como ven, acá tenemos más información. Tenemos el título, la fecha no está y tenemos el resumen. ¿Ok? Y como ven acá hay otro artículo que tomó con otro resumen. Perfecto. Entonces va a ir dependiendo de la página, es como tienen que tomar la información. Aquí también está dentro de un artículo, una etiqueta artículo. ¿Ok? Perfecto. Entonces, como ven, ya logramos hacer un scrappy de artículos y de títulos de noticias. Si ustedes quisieran sacar otra información como los precios de algo, tienen que buscar cómo se llaman las etiquetas de esas páginas que quieren scrapear. Le ponen la etiqueta y ahí ponen, por ejemplo, extraer información de precio. También le van a entregar la HTML, solo van cambiando las etiquetas que ustedes quieran ir obteniendo la información. Ok, y ahora lo que me falta simplemente es crear esto para que sea automático y nosotros vayamos pegando solo la URL. Entonces vamos a crear nuestra función main, que es nuestra función principal del programa. Le vamos a poner web scrapping básico. Le vamos a solicitar al usuario que ingrese la URL con un input. Vamos a guardar una variable que se llama URL. Vamos a obtener el HTML de la página. Vamos a poner print descargando contenido de y le entregamos la URL y vamos a crear una variable HTML que va a ser igual a obtener HTML y le vamos a entregar la URL que el usuario ingresó. Si el usuario no ingresó, si no recibió ningún HTML, vamos a poner no se pudo obtener el contenido de la página, es decir, si HTML viene vacío. Recordar que si falla me va a entregar un none. En caso contrario, vamos a poner contenido descargado correctamente, vamos a poner menú de opciones. El 1 va a ser extraer título de noticia y 2 extraer
artículos completos. Vamos a pedir al usuario que me guarde la opción 1 o opción 2. El usuario escoge la opción 1 de extraer títulos de noticia. Vamos a imprimir extrayendo título de noticia. Vamos a crear una variable título en donde vamos a llamar la función extraer título de noticia y le vamos a entregar el HTML que obtuvimos anteriormente. ¿Ok? Y vamos a imprimir se encontraron y vamos a poner la longitud de la cantidad de títulos que encontramos. Vamos a iterar en cada uno con enumérate para ir poniendo de forma ordenada los elementos. Y finalmente lo vamos a guardar en un CSV si es que el usuario quiere. Si título no está vacío y además el usuario ingresó una S en el input, es decir, desea guardar los títulos, sí o no, vamos a transformar a minúscula porque el usuario podría poner una S en mayúscula, y si es que es igual a S, entonces vamos a convertir los datos en una lista de diccionario, y me faltó crear la función guardar en CSV. Y aquí vamos a llamar una función que se va a llamar guardar en CSV, en donde le vamos a entregar los datos y los títulos de noticias. Ya vamos a crear esa función, déjenme crear la última parte, y finalmente vamos a hacer lo mismo, pero para la opción 2, que el usuario escogió la opción 2, vamos a imprimir extrayendo artículo, vamos a crear una variable de artículo que va a ser igual a la función extraer artículos, donde le vamos a entregar la HTML, le vamos a poner que encontramos tantos artículos y vamos a poner cada uno de los elementos del artículo, ya sea su título, su fecha, el resumen y el enlace que está disponible. El enlace no lo hicimos finalmente, así que vamos a sacar el enlace porque no lo pusimos. Y después también vamos a guardar en el CSV. ¿Ok? Y en caso contrario, que el usuario imprima otra opción o escoja otra opción, vamos a poner opción no válida. Y finalmente aquí vamos a llamar a nuestra función main para que ejecute todo de forma automática. Entonces, ahora lo que me falta es crear la función. Vamos a borrar esto de aquí. Esta es la función guardar en CSV. Entonces vamos a crear la función, definimos la función guardar en CSV, donde le vamos a entregar los datos y el nombre del archivo. Básicamente, lo que hace esta función, guarda una lista de diccionario en un archivo CSV. Los argumentos son los datos, que son la lista de diccionario con los datos a guardar, y el nombre del archivo CSV a crear. Retorna un true si es que se guardó correctamente y false del caso contrario. ¿Okay? Entonces vamos a hacer un try, vamos a verificar que hay datos para guardar. Si los datos no están, si están vacíos los datos, vamos a poner no hay datos para guardar y vamos a retornar false. Luego vamos a crear una variable columnas en donde vamos a obtener los datos del diccionario de la primera, o sea, los datos de las llaves del primer diccionario para tener el archivo columna, y con with open vamos a crear con el nombre del archivo que le entreguemos en modo de escritura y encoding UTF-8 vamos a guardar nuestro archivo con CSV DictWriter, en donde le vamos a entregar el archivo que nosotros estamos como creando y el nombre de las columnas con field name, el nombre de las columnas con la extracción que obtuvimos acá. Entonces vamos a escribir el write headers para escribir los encabezados y luego el write rows donde le vamos a entregar los datos para escribir la fila de datos, ¿ok? Y voy a poner datos guardados exitosamente y en caso de excepción vamos a imprimir el error que esté sucediendo. Entonces, perfecto, vamos a probar nuestro archivo entonces. Vamos a crear nuestro python.app, vamos a entregar la ruta. Primero vamos a hacer lo del emol nuevamente para ver que esté todo bien. Guárdela. Emol, vamos a copiar acá, vamos a pegar y le vamos a pedir que me extraiga los títulos de noticia, el 1, y me extrajo los títulos. Perfecto. Ahora voy a ir a la carpeta. Me dice, ¿desea guardar los títulos? Sí. Vamos a poner que sí para que me los guarde y ahora sí me los guardo. Ahora sí vamos a ir a la carpeta, título de noticia, y aquí están los títulos. Perfecto. Como es un CSV se ve raro. Lo podemos abrir mejor así. Un nuevo hoja de cálculo de Excel. Abrimos esta hoja de cálculo. Nos vamos a datos. Obtenemos datos de CSV. Seleccionamos el archivo y aquí me los va a importar de mejor forma, ¿ok? Como ven ahí me lo importó mucho mejor. Pero bueno, ahí ustedes ven cómo los cargan después. Voy a borrar esto de aquí. Perfecto, entonces ya la primera está funcionando bien. Ahora vamos a tomar el otro ejemplo que vimos del artículo de inteligencia artificial. Voy a borrar acá. Y vamos a correr nuevamente nuestro archivo, entregamos la URL, descargando el contenido, perfecto, seleccionamos la opción, extraer artículo, le damos 2, encontraron 2 artículos. Y al final es el mismo artículo, solo que debe estar repetido 2 veces, de haber estado en 2 veces. Y le vamos a decir que sí, que me lo guarde en un CSV. Me dice que lo guardó y nos vamos acá a artículo y como ven aquí está guardado. Título, fecha, resumen. Perfecto, y ustedes pueden agregar más cosas, pueden ir mejorando este web scrapping, adaptándolo obviamente a su necesidad, pero bueno, las oportunidades, son ilimitadas. ¿Qué otra información podrían obtener? Por ejemplo, tablas de datos. Ahí tendrían que identificar cuáles son las etiquetas de datos de las tablas, HTML, imágenes, sus descripciones de imágenes, información de productos como precio, características, opiniones, etc. Podrían también crear una navegación automática. Podríamos añadir un código para seguir ciertos enlaces automáticamente y extraer datos de múltiples páginas. Una programación periódica. Podríamos configurar este script para que se ejecute automáticamente, no sé, todos los días a cierta hora, por ejemplo. Crear autenticaciones si es que el sitio requiere algún tipo de login, por ejemplo. Podríamos incorporar herramientas u otras bibliotecas como Panda, Matplotlib, etcétera, para analizar y visualizar los datos que estamos extrayendo. Crear ciertas notificaciones
modificaciones, cuando se detecten ciertos cambios en los datos. Como les digo, las posibilidades son infinitas. ¿Tienes montañas de datos y ni idea qué hacer con ellos? ¿Te abruma ver filas interminables en Excel cuando podrías transformarlas en información valiosa y clara con Python en segundos? En este video te mostraré cómo convertir datos caóticos en gráficos profesionales con solo unas pocas líneas de código. Y lo mejor, sin necesidad de ser un experto en programación. Si quieres aprender a extraer información valiosa de cualquier conjunto de datos, quédate hasta el final. Lo que te enseñaré hoy puede ahorrarte horas de trabajo y cambiar por completo cómo analizas la información. Bueno, lo que vamos a hacer en este video, por ejemplo, voy a tener este archivo que es un archivo CSV, en donde vamos a tener un ID de usuario, edad, el género, la altura, el peso y datos de calorías quemadas, por ejemplo, duración del entrenamiento, etcétera. Básicamente una base de datos de un gimnasio, de un estudio que se hizo en un gimnasio para saber cuáles tipos de ejercicio quemaban más calorías, etcétera, ¿ok? Entonces vamos a tomar esta base de datos que tiene 10.000 filas. Y bueno, lo que vamos a hacer acá, cuando ejecutemos nuestro programita, nos va a pedir la ruta del archivo que queremos analizar, el archivo CSV, por ejemplo, y le vamos a dar la ruta. Y como ven, acá me va a dar un pequeño resumen. Primero me va a decir se cargaron todas las filas, que son las 10.000 filas que les mostré, y que me dice que tiene 20 columnas, ¿ok? Luego aquí me va a mostrar el total de registro, me va a mostrar el nombre de las columnas de la base de datos y me va a mostrar las primeras 5 filas en un formato de diccionario, ¿ok? Con la clave, por ejemplo, user ID 1, edad 39, género masculino, etcétera, ¿ok? Y luego me va a pedir opciones. Me va a pedir que si quiero analizar una columna numérica, generar un gráfico de barra, un gráfico de línea o salir. Entonces, por ejemplo, vamos a analizar primero una columna numérica. Vamos a poner la opción 1. ¿Y qué columna numérica que quisieran analizar? Por ejemplo, no sé, la distancia en kilómetros, no sé. Vamos a poner la columna 11, le damos Enter y me da la estadística de la columna, que es la distancia en kilómetros. Total de valores 10.000, valor mínimo 0,5 kilómetros, valor máximo 15 kilómetros. Me da la suma de toda la columna, que son 78.000 kilómetros, el promedio 7,82, la mediana 7,85 y la desviación estándar. Como ven, rápidamente hicimos una descripción estadística de mi columna, súper rápido. Y lo que vamos a hacer ahora es generar un gráfico de barras, ¿ok? Vamos a poner el 2 entonces y me dice la columna para el eje X. Entonces, no sé, por ejemplo, vamos a tomar el género, vamos a tomar la columna 3 y el número para la columna y vamos a tomar aquí, no sé, las calorías quemadas, que es la columna 8. Le vamos a dar Enter. Me dice ingresa un título para el gráfico opcional, lo vamos a dejar así nomás. Le voy a dar Enter nuevamente y me entrega el promedio de calorías quemados por género, ¿ok? Bastante parecido. Se puede ver que, bueno, los hombres queman un poquito más, pero en general es bastante parecido, ¿ok? Las mujeres están como en 548 más o menos, 544, 47 y los hombres están en 557, ¿ok? Quizás si tomamos otro gráfico, por ejemplo, en vez del género vamos a tomar la edad, la columna 2, y lo que vamos a hacer acá es tomar la duración del workup duration en minutos, el 7, y le vamos a graficar. Y como ven aquí ya hay más diferencia, se ve un poco más la diferencia por edad y el promedio de duración, ¿ok? Como ven, hicimos un gráfico súper rápido. Ahora lo que vamos a hacer es el gráfico de líneas. Vamos a seleccionar la 3 y ahora vamos a seleccionar lo mismo que seleccionamos antes, el género y las calorías quemadas, el 8, y le vamos a dar Enter. Un título opcional y como ven aquí se ve mucho más la diferencia, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer en este capítulo. Les voy a enseñar a hacer esto. Obviamente ustedes pueden adecuar el proyecto a lo que necesiten. Vamos a apretar 4 para salir y ahí salimos, ¿ok? Perfecto. Entonces lo que vamos a hacer acá primero es crear una carpeta. Yo le voy a poner datos, no sé cómo ustedes le pueden poner como ustedes quieran. Y vamos a abrir esa carpeta con el IDE que ustedes usen. En mi caso vamos a abrirlo con Visual Studio Code. Entonces ya tenemos que ver que estemos dentro de la carpeta que creamos dentro del IDE que nosotros usemos. Y dentro de esto vamos a crear un archivo que se va a llamar app.py para comenzar a trabajar con Python. Entonces también vamos a ir a la terminal y como siempre vamos a crear un entorno virtual. O sea, vamos a poner Python-mvenv. Bueno, en realidad el punto da lo mismo. Aquí, después de esto, le ponen el nombre del entorno virtual que ustedes quieran, que en mi caso va a ser .venv, ¿ok? Pero ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿ok? Entonces, una vez que creen el entorno virtual, se les va a crear esta carpetita con el entorno y lo vamos a activar entonces con el nombre del entorno, /script, /activate. Básicamente, ¿por qué estoy haciendo esta parte? Esta parte la estoy haciendo para ir aislando siempre en los proyectos que hacemos. La idea es que vayamos aislando las librerías que instalamos para cada proyecto, para que no se crucen
Pueden haber librerías que tengan clases, nombres de clases similares o iguales, y eso hacen que choquen y produzcan ciertos problemas. Entonces, por eso lo estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer acá, entonces, es importar las librerías que vamos a usar. Entonces, vamos a importar OS, CSV, estadísticas, de que todas son librerías que vienen nativamente con Python, pero vamos a importar matplotlib también, que esta librería sí tenemos que instalar. Entonces vamos a poner pip install y vamos a poner matplotlib acá, le vamos a dar enter y vamos a esperar que se termine de instalar, ¿ok? Lo otro, voy a copiar acá el archivo que vamos a usar. Lo voy a pegar aquí en la carpeta, nuestro archivo, el que vamos a usar, el que ya les mostré el ejemplo, ¿ok? Perfecto, ya está instalada la librería, ya no aparece con subrayado con amarillo, eso quiere decir que ya está instalado. Lo primero que vamos a hacer es crear una función para cargar los datos, para cargar mi archivo, donde le vamos a entregar como parámetro la ruta del archivo. Entonces aquí vamos a poner el docstring de la función para que quede bien documentada. Básicamente lo que hace esta función es cargar datos desde un archivo CSV. Los argumentos es la ruta del archivo CSV a cargar, y que lo que va a retornar una tupla con encabezados y datos, donde los encabezados es una lista de nombres de las columnas y datos es una lista de diccionarios con los datos, ¿ok? Entonces vamos a hacer un try para verificar que el archivo exista primero y no me mande ningún error, y si me manda un error, capturarlo. Entonces vamos a usar ospath exist, que lo que estamos diciéndole es que si la ruta que le estamos entregando existe, básicamente, y como pusimos el not, entonces me está diciendo si la ruta que le estamos entregando no existe, vamos a imprimir en pantalla error, el archivo con la ruta que le entregamos no existe. Y vamos a retornar la tupla non, ¿ok? En realidad vamos a entregar dos non en vez de algún resultado. Lo que vamos a hacer ahora es leer el archivo CSV. Vamos a crear una lista que se va a llamar encabezado, que por default va a estar vacía, igual que la lista de datos que la vamos a crear vacía, ¿okay? Entonces vamos a abrir el archivo con with open, donde le vamos a entregar la ruta del archivo, modo de lectura, R. Las líneas nuevas, le vamos a poner que nos vamos a poner identificación especial para las líneas nuevas, y el encoding va a ser UTF-8. Para que me acepte los tildes, ñes y todas esas cosas raras que tenemos en nuestro idioma, pero bueno. Luego vamos a crear un lector del archivo CSV, entonces vamos a crear una variable que se llama lector. Entonces vamos a usar csv.reader y le vamos a entregar el archivo que acabamos de abrir para que me lo lea, ¿ok? Luego vamos a leer la primera fila como encabezado. Entonces aquí con next yo voy leyendo cada una de las filas, ¿ok? Entonces como estoy leyendo la primera fila, vamos a usar next lector y esa fila va a ser la fila de encabezados. Luego vamos a leer los demás datos, entonces vamos a iterar cada una de las filas en el lector, en nuestro archivo, y vamos a crear un diccionario por cada fila. Entonces, si el tamaño de la fila que estoy leyendo es igual al tamaño del encabezado, vamos a crear un diccionario de la fila dict va a ser igual a un diccionario vacío, y vamos a iterar en cada una de las filas, ¿ok? Perdón, vamos a iterar en cada uno de los valores de la fila. Entonces, para cada uno de los valores de la fila, vamos a usar enumérate para que además me entregue un índice que vamos a ir guardando en la variable i. Lo siguiente es que vamos a intentar convertir a entero, si es posible, a número, para capturar los valores numéricos. Entonces, si la fila dict de la columna tanto, aquí lo que estamos haciendo es tomando encabezado i, es decir, para cada encabezado le estamos tomando la columna i, y como estamos tomando esa columna me va a entregar aquí el nombre en encabezado. Entonces, si para ese diccionario vamos a intentar que ese valor sea un entero, y en el caso que no sea un entero vamos a capturarlo y vamos a hacer otro try en donde lo vamos a tratar de convertir en float, y en el caso que no pueda convertirlo tampoco a número flotante, vamos a capturar ese error y la fila simplemente va a ser igual al valor. Entonces va a ser un string, ¿ok? Y vamos a agregarle a los datos la fila que acabamos de poner, ¿ok? O el valor que acabamos de obtener. En este caso va a ser un diccionario con el nombre del encabezado y el valor, ¿okay? Y luego vamos a salirnos de todos los for y vamos a imprimir. Se cargaron tantos datos, se cargaron, y le vamos a poner el número de datos que se cargó, que van a ser las filas de datos y vamos a poner el tamaño del encabezado con tantas columnas, ¿ok? Y vamos a retornar tanto los encabezados como los datos. Y recordar que aquí estamos en un try más global de nuestra función, y si hay algún error, vamos a mandar un mensaje que hubo un error en cargar los datos, ¿ok? Error al cargar los datos. Y vamos a retornar nada. Y no sé qué pasó, que se me borró aquí pasó que se me borró el try. Ahí sí. Corrijan esto de acá porque creo que borré algo sin querer. Después del for hay un try en donde intento convertir entero, que no sé, que lo borré en algún momento, y después viene el except, ¿ok? Ahí sí, por si acaso. Ya, sigamos entonces. Entonces lo que vamos a hacer acá es probar nuestro cargar datos para ver si está bien la función, y le vamos a entregar como parámetro la ruta del archivo, que es esta ruta de acá. Voy a copiar el path y lo vamos a pegar entre comillas. Ahí sí. Que vamos a ejecutar ahora nuestro archivo, entonces con python app.py
Corremos nuestro archivo y aquí me manda un error. ¿Por qué? Porque me está leyendo esto como los backslash, me está leyendo como un carácter de escape. Ok, entonces para solucionar esto le vamos a poner un R acá, una R minúscula. Hay varias formas de solucionarlo porque estos son comandos. Entonces una de las formas de solucionar esto es poner dos slash acá o backslash por cada dato y vamos a ver si con esto lo soluciono. Como ven ahí no me mandó el error y me dice se cargaron las 10.000 filas de datos con 20 columnas. Ok, o la otra opción era poner una R acá, correr nuevamente esto y como ven tengo el mismo resultado. Ahí ustedes usen la opción que más les acomode, ¿ok? Pero bueno, se cargaron los datos finalmente. Perfecto, lo que vamos a hacer ahora es crear otra función. Y bueno, esta función que vamos a crear ahora es para mostrar el resumen de los datos, ¿ok? Entonces vamos a mostrar resumen de datos, entonces le vamos a entregar los encabezados y los datos, y vamos a poner acá muestra un resumen con los datos cargados. Entonces le vamos a entregar como argumento los encabezados, las listas de los nombres de las columnas y los datos, la lista de diccionario con los datos. En el caso que datos venga vacío, vamos a imprimir no hay datos para mostrar. Y si no, vamos a imprimir acá resumen de datos, total de registro, vamos a tomar el tamaño de los datos, que son el tamaño de fila, y las columnas vamos a mostrar los encabezados, que serían los nombres de cada uno de los encabezados. Le vamos a usar un join para tomar todos los nombres de la lista de encabezados y transformarlo en un string con una separación de una coma y un espacio entre cada nombre de encabezado o elemento de la lista en el caso, ¿ok? Y vamos ahora a mostrar las primeras 5 filas. Vamos a poner un prim, primeras 5 filas. Aquí voy a hacer un paréntesis, una pausa. Esto se podría hacer con pandas perfectamente, pero yo prefiero hacerlo así para que mejoren sus habilidades de programación, ¿ok? Porque con panda podríamos reducir muchísimo todo esto, pero prefiero irme a las librerías básicas de Python en este caso. La única que estamos usando que no es nativa de Python es Matplotlib, porque claro, igual queremos graficar, pero en el fondo con Panda esto se reduciría muchísimo, pero prefiero hacerlo así porque así ustedes mejoran su capacidad de programación, ¿ok? Como yéndose a las bases básicamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a imprimir las primeras 5 filas y vamos a iterar en cada uno con enumerate en cada uno de los datos y vamos a imprimir tanto el número de fila. Aquí le vamos a poner i más 1 porque partimos en 0. Entonces, para que no sea la fila 0, sino que sea la fila 1. Y el dato que tiene esa fila 1. ¿Ok? Que en este caso va a ser el diccionario con los nombres de las columnas y el valor de ese nombre de columna. ¿Ok? Entonces, ya tenemos nuestra segunda función. Voy a borrar aquí la pantalla. Y lo que vamos a hacer acá es vamos a llamar a la segunda función mostrar resumen de datos. Y le vamos a entregar acá como argumento los encabezados y los datos. Pero los encabezados y los datos los vamos a cargar desde acá. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí la ruta del archivo nuevamente. Voy a poner la R. Vamos a copiar la ruta, la ruta del archivo, y vamos esto va a ser igual a encabezado, NC voy a poner, y datos. Y esto va a ser igual a eso de acá. Entonces aquí le vamos a entregar el NC, que son los encabezados, y los datos, ¿ok? Entonces ahora vamos a correr nuevamente nuestro archivo. Voy a agrandar acá un poco, acá la terminal, y vamos a poner python app.py, corremos esto, y como ven, ya me dice que se cargaron 10.000 filas de datos con 20 columnas. Y me pone resumen de datos, que es la función que estamos haciendo. Total de registros, 10.000, las columnas, me muestra el nombre de las columnas y me muestra las primeras filas. Fila 1, user ID tanto. Y así para cada una de las filas. ¿Ok? Entonces resultó. Vamos a seguir entonces mejorando nuestro código, agregando más cosas. ¿Ok? Lo siguiente que vamos a hacer es analizar la columna numérica, en donde le vamos a entregar los datos y la columna que quiero analizar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esta función? Básicamente realiza un análisis estadístico de una columna numérica. Los argumentos que le vamos a entregar son la lista de diccionario con los datos y las columnas del nombre de la columna que quiero analizar. Y me va a retornar un diccionario con las estadísticas de la columna. Entonces primero vamos a extraer los valores de la columna filtrando solo los numéricos. Entonces vamos a tener valores, vamos a iterar para cada una de las filas en los datos y lo que vamos a ver aquí un if. Si la fila de la columna es un entero o es un número flotante, va a entrar al if, pero además la columna está en la fila. Es decir, la fila tiene, dentro del diccionario tenemos un elemento que se llama como la columna, porque yo puedo entregar, por ejemplo, una columna que no existe y para que no me busque, simplemente no entra al if. Entonces aquí lo que estamos diciendo es que el nombre de la columna esté en la fila, es decir, no sé, si yo ingreso la edad, que en la fila que es un diccionario exista la clave edad. Eso es lo que le estamos diciendo acá. Y que esa fila edad, ese dato de la fila edad sea un entero o un flotante. Y ahí vamos a la lista de valores, le vamos a añadir ese valor, ¿ok? También vamos a verificar que hayan valores numéricos, es decir, si la fila, si la lista de valores no está vacía, es decir, se llenó con valores numéricos. Si la fila está vacía en este caso, porque estamos diciendo not valores, es decir, si no está vacía, si no tiene datos en el fondo,
no se encontraron los valores numéricos en la columna. ¿Ok? Y vamos a retornar none. Y después vamos a calcular las estadísticas. Y como estamos usando una lista, simplemente usamos los valores de la lista para calcular, o las funciones de la lista para calcular las estadísticas. Entonces vamos a crear una variable estadísticas que va a ser igual a un diccionario, en donde vamos a poner la columna, el nombre de la columna, el total de valores con len de valores, es decir, el tamaño de la lista, el mínimo de valores, el valor mínimo de la lista, el valor máximo de la lista, la suma de la lista, el promedio, que va a ser la suma de los valores dividido por el tamaño de la lista. Y de la columna statics vamos a usar la mediana para obtener la mediana. Y va la desviación estándar en el caso que la lista sea mayor a 1 y si no vamos a devolver 0, ¿ok? Y finalmente vamos a retornar las estadísticas acá, ¿ok? Esto está ahí sí. Me había puesto un tab de más, tiene que estar al mismo nivel del if, ahí sí, ¿ok? Y vamos a retornar las estadísticas. Entonces ahora nuevamente vamos a probar nuestra función. Debería haber dejado lo anterior y lo dejé, perfecto. Vamos a tomar lo que habíamos hecho anteriormente. Vamos a pegarlo acá. Y aquí lo que vamos a hacer es llamar a la función analizar columna numérica. Le vamos a entregar los datos. Y vamos a analizar la columna, por ejemplo, age, la columna edad. ¿Ok? Le vamos a poner la columna edad ahí. Entonces ahora vamos a correr nuevamente nuestro... y vamos a poner print para que me imprima las estadísticas. Porque si no, aquí no le estoy poniendo print. Estoy solamente retornando. Entonces vamos a llamar acá a nuestro archivo nuevamente. Le vamos a dar enter. Y podemos ver que acá me pone... las estadísticas, la columna edad, total valor es 10.000, mínimo 18, máximo 59, la suma, el promedio, la mediana, la desviación estándar. ¿Ok? Perfecto, vamos bien encaminados entonces. Vamos a seguir con nuestra otra función que vamos a hacer. Como ustedes vieron, las estadísticas se veían horribles, entonces vamos a crear una función para mostrar de forma mucho más bonita las estadísticas. Entonces vamos a crear una función que se va a llamar mostrar estadística, que le vamos a entregar las estadísticas como parámetro. Muestra la estadística de una columna, argumento, estadística, que es un diccionario con las estadísticas de la columna. Si no hay estadísticas, nos vamos a salir, es decir, el diccionario que le entregamos está vacío, nos vamos a salir y no vamos a retornar nada. Entonces lo que vamos a hacer simplemente vamos a imprimir y vamos a poner acá estadísticas de la columna, vamos a poner el nombre de la columna y vamos a ir poniendo los valores. Total de valores y de estadística vamos a tomar el total de valores y así para cada uno de las estadísticas. ¿Ok? Entonces acá vamos a poner estadísticas va a ser igual a la función analizar columna numérica y vamos a llamar ahora a nuestra función mostrar estadísticas, en donde le vamos a entregar las estadísticas como parámetro. ¿Ok? Vamos a ejecutar nuevamente nuestro archivo python app.py y como ven ahora sí me muestra la estadística de una forma mucho más bonita. ¿Ok? Estadística de la columna age, total de valores de 1000, valor mínimo 18, máximo 59, suma tanto, promedio tanto y así sucesivamente. Ok. Una cosa que no nombré aquí, cuando estamos hablando de promedio mediana, le estamos... Esto de acá, ¿qué quiere decir? Que son 2 decimales. Como ven aquí, la estoy mostrando con 2 decimales. ¿Ok? Si quisiera aumentar los decimales, simplemente cambio el 2 por los decimales que quiero mostrar. Perfecto. Sigamos entonces. Lo que vamos a hacer ahora es básicamente generar el gráfico de barra. O crear la función para generar el gráfico de barra. Lo vamos a poner acá. Vamos a dejar todo esto acá. Entonces vamos a crear... Vamos a checar un poquito acá. La función generar gráfico de barra, donde le vamos a entregar los datos como parámetro, la columna X que queremos usar como eje X, la columna Y que queremos usar como eje Y, y el título que por defecto vamos a ponerle en num si queremos agregarle título o no. Entonces, ¿qué hace esto? Genera un gráfico de barra mostrando el promedio de los valores de Y para cada valor de X. ¿Ok? Entonces los datos de la lista de diccionario, bueno, ya lo que comenté anteriormente, iba a retornar un booleano, va a retornar true si se generó el gráfico correctamente y false en caso contrario. Entonces nuevamente vamos a poner un try, para intentar agruparlo. Primero lo que vamos a hacer es agrupar los valores de X y calcular los promedios de Y. Entonces vamos a tener los grupos de X, que va a ser un diccionario vacío. Entonces vamos a iterar en cada uno de las filas de datos y vamos a ver, la columna X está en la fila, es decir, la columna que yo quiero analizar como eje X está dentro de los datos de la fila. Si está, y además la columna Y también está, vamos a comprobar que la instancia de la columna Y sea un entero o un flotante, ¿sí? O sea, que le entregué a la columna Y un entero, o sea, un número básicamente, para que pueda ser el promedio. Entonces el valor de X va a ser una string con el valor de la columna X. Y el valor de Y, en el caso que sea numérico, va a ser el valor de la fila de la columna Y, ¿ok? Si el valor de X no está en grupos X en este diccionario vacío, lo vamos a agregar como una lista vacía. ¿Ok? Y después vamos a agregar el valor de la columna Y, lo vamos a agregar a esa lista que originalmente está vacía y le vamos a agregar el valor de X. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si es la primera fila estamos analizando el género, en la primera fila donde dice hombres, como hombres primera vez que sale, lo vamos a agregar acá grupos X hombres, un diccionario vacío y grupos, una lista vacía, ya a ese valor de hombres, grupos hombres,
le vamos a añadir su valor, por ejemplo, edad 35. ¿Ok? Entonces, si ya existía hombre, esto de acá no va a pasar. Entonces, esta lista se le va a añadir al 35 el valor del otro, que es, no sé, 20 años, por ejemplo. ¿Ok? Luego vamos a calcular los promedios para cada grupo. Entonces, para cada uno vamos a crear un valor X y un promedio Y. Van a ser una lista vacía. Entonces vamos a iterar por cada uno de los valores de X y valores de Y en los ítems de nuestro diccionario de grupo, ¿ok? Entonces primero vamos a verificar que hay valores de Y, que no esté el diccionario vacío, y a los valores de X a esta lista le vamos a añadir el valor de X, que puede ser, no sé, hombre, mujer, etc. Y a promedios le vamos a añadir la suma de los valores de Y dividido por el tamaño de los valores de Y, que básicamente es el cálculo de un promedio simple. Luego vamos a verificar que haya datos suficientes, es decir, que los valores de X sean menor a 2. Vamos a imprimir no hay suficientes datos para generar el gráfico, ¿ok? Y vamos a retornar false. Y después vamos a crear el gráfico, es decir, por ejemplo, si solo tenemos hombre, vamos a tener un solo valor. La idea es que tengamos para comparar, por ejemplo, dos valores para poder crear el gráfico. Entonces después con la librería Matplotlib, PLT, vamos a crear una figura de 10×6, el tamaño, va a ser un tipo de barra, en donde le vamos a entregar los valores de X, los promedios de Y, y va a tener un color Sky Blue. Vamos a añadir la etiqueta. Para el eje X vamos a usar el nombre de la columna en X. Para el eje Y vamos a poner promedio de y el nombre de la columna Y. Y el título vamos a poner promedio de columna Y por columna X. ¿Ok? Si las etiquetas son más de 5, lo que vamos a hacer es rotarla. Entonces la vamos a hacer una rotación con plt.xtick en 45 grados para que no se vean muy agrupadas, y vamos a hacerlo en la derecha. Y bueno, vamos a ajustar el layout con tick layout para que se ajuste bien el gráfico, y finalmente mostramos con plt.show y retornamos true. Aquí en el título vamos a usar el título si es que el usuario lo ingresó, el que ingresó el usuario, y si no ingresó el título vamos a usar el promedio de columna X por columna X. No lo había explicado anteriormente, ¿no? Por si acaso, ¿ok? Y bueno, con plt.show mostramos el gráfico y retornamos true, ¿ok? Entonces ahora vamos a mostrar el gráfico, vamos a usar generar gráfico de barras, le tenemos que entregar los datos, la columna X, vamos a usar la edad, age, la columna Y, vamos a usar, ¿qué columna Y usamos? Calorías burned, calorías quemadas, y el título le vamos a cambiar el título esta vez y le vamos a poner grafiquito nomás, grafiquito, para que sea algo grafiquito, ya. Vamos a ejecutar entonces ahora nuestro archivo pythonapp.py. Déjenme borrar porque hay muchas cosas hacia atrás. Ahora sí, vamos a ejecutar. Y como ven, me entregó la estadística y me generó el grafiquito. Título, grafiquito, edad y promedio de calorías burned, quemadas. Como ven, está súper bien. Y como son más de 5, las etiquetas me las transforma o las da vuelta en 45 grados para que no se extrapolen. O sea, si fueran estos nombres, por ejemplo, quedaría un asco. ¿Ok? Perfecto. Y ahora tenemos que hacer nuestra función para el gráfico de líneas, ¿ok? Va a ser muy parecido al anterior. Vamos a crear acá otra función que se va a llamar gráfico de línea. Le entregamos también los datos, columna X, columna Y y el título none, ¿ok? Todo lo demás ya lo vimos esto. Vamos a ver lo mismo, la agrupación de datos, calcular los promedios de Y, exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Incluso podríamos hacer una función, y eso se los dejo como tarea, para agrupar los datos y todo eso. Para que, como estamos reutilizando código, aquí me di cuenta que quizás deberíamos haber hecho una función para crear la agrupación de datos y el cálculo de los promedios. Eso se los dejo a ustedes como tarea. Me di cuenta recién, así que eso. Y aquí lo mismo, estamos viendo si existen valores. Todo esto es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Aquí es parecido, vamos a crear el gráfico. Esta vez vamos a usar un PLT plot, los valores X, promedios de Y. El marcador va a ser un círculo. Y aquí el tipo de línea va a ser un guión. Aquí le podemos poner diferentes tipos de línea y el color de la línea va a ser verde. Y lo mismo, aquí ponemos la etiqueta del eje X, el nombre de la columna X, la etiqueta del eje Y va a ser promedio del nombre de la columna Y. Y aquí para el título vamos a usar el título que ingrese el usuario o tendencia del promedio de columna X por columna Y. Lo mismo, si son muchas, vamos a rotar la etiqueta, vamos a ajustar el layout y mostramos el gráfico. Entonces aquí vamos a cambiar esto porque es básicamente lo mismo y vamos a poner líneas. ¿Ok? Vamos a ejecutar nuevamente nuestro archivo y como ven se generó el gráfico de líneas. Ahora aquí hay un problema que también se los dejo a ustedes como tarea, pero es súper fácil de solucionar, que por ejemplo la edad no está ordenada. Entonces sería bueno si son números o texto, por ejemplo, son números, podríamos ordenarlas de menor a mayor edad. Y si son string, ordenarlo de orden alfabético. Eso también se lo dejo a ustedes de tarea, pero súper fácil. Así. De hecho, déjenlo en los comentarios cuál es la solución que creen para solucionar este orden, ¿ok? Pero bueno, ya estamos avanzando. Y ahora lo que vamos a hacer es crear nuestra función main, en donde vamos a agarrar todo lo anterior. Entonces ahora sí voy a borrar esto. Y vamos a crear nuestra función main. Vamos a crear nuestra función main, en donde va a ser la función principal del programa.
vamos a imprimir analizador de datos. Le vamos a solicitar la ruta al usuario. Primero vamos a cargar los datos. Si no me entrega ningún dato, vamos a imprimir no se pudieron cargar los datos, finalizando el programa. Y vamos a mostrar el resumen de datos con la función que creamos, mostrar resumen de datos, donde le entregamos los cabezados y los datos. Luego vamos a hacer un menú, un while true, un menú de opciones que vamos a poner 1, analizar una columna numérica, 2, generar gráfico de barra, 3, generar gráfico de línea y 4, salir. Vamos a guardar la opción que seleccionó el usuario en una variable opción. Si opción es igual a 1, es decir, analizar una columna numérica, vamos a imprimir columnas disponibles y vamos a imprimir por cada una de las columnas, vamos a imprimir el índice de la columna y su nombre. Luego le vamos a pedir al usuario que seleccione el número de la columna analizar y la vamos a restar -1 al índice que seleccione el usuario, porque al usuario le vamos a mostrar desde el 1, porque aquí estamos haciendo el enumerar desde el 1, pero Python el primer dato es un 0, por lo tanto tenemos que restarle 1 para que sea coincidente lo que le estamos mostrando al usuario con cómo están ordenadas nuestras columnas, ¿ok? Entonces le vamos a pedir al usuario que seleccione la columna que quiere analizar, vamos a guardar ese índice en índice columna y vamos a validar que el índice que ingresó el usuario es mayor o igual a 0 y menor al tamaño de las columnas, ¿ok? Y si es así, es decir, está dentro de las columnas a analizar, no puso un número que no está dentro de las columnas, vamos a guardar en una variable columna el nombre de la columna en base a su índice. Y vamos a guardar una variable estadística en donde vamos a llamar a la función analizar columna numérica, donde le vamos a entregar los datos y la columna, y las estadísticas no están vacías, vamos a mostrar las estadísticas con la función mostrar estadística que hicimos, y en caso contrario que no se cumpla este if, vamos a poner selección no válida. Si el usuario seleccionó la opción 2, es decir, generar un gráfico de barra, vamos a imprimir, selecciona las columnas para el gráfico de barra. Primero, columnas para el eje X. Vamos a imprimir las columnas para el eje X. Lo mismo con enumérate encabezado, el índice de la columna y el nombre de la columna. Vamos a guardar índice X, una variable que va a ser lo mismo, la selección del usuario. Luego lo mismo para el eje Y. También vamos a guardarlo en un índice y la selección del usuario. Vamos a validar que las columnas que ingresó el usuario estén dentro de los índices. Vamos a tomar el valor de la columna del índice del eje X, el valor de la columna del eje Y, el nombre de la columna básicamente. El título, le vamos a pedir al usuario que ingrese un título, le vamos a decir que es opcional y lo vamos a guardar en una variable título. Y vamos a generar el gráfico de barras en donde vamos a poner los datos, columna X, columna Y y el título que ingresó el usuario. En caso contrario, que las columnas no estén dentro de las columnas, básicamente vamos a poner selección no válida. Y después la opción 3, lo mismo para el gráfico de líneas, así que esto me lo voy a saltar un poco porque es exactamente lo mismo. Y si escogió la opción 4, que es salir, vamos a imprimir gracias por usar el analizador de datos. Y vamos a poner un break. Igual voy a bajar lentito en la opción 3 para que vean por si necesitan anotar algo y pausar. Así que voy a ir bajando lentito para que lo vayan viendo. Y ustedes pueden ir pausando el video para ir anotando eso. ¿Ok? Y en caso contrario, vamos a poner que el usuario ingresó otra opción que no está dentro de las opciones. Print opción no válida. Y finalmente vamos a ejecutar nuestra función main y vamos a probar. Entonces, primero que todo voy a copiar acá la ruta de nuestro archivo y vamos a ejecutarlo. Fíjense que apreté 2 veces el enter sin querer. Ahora sí. Ingresa la ruta al archivo analizar, ingreso a la ruta, me la tomó bien, perfecto, se cargaron la el resumen, primeras 5 filas, perfecto, selecciono una opción 1, numérica, a ver, voy a poner en el eje X, no sé, el género 3, en el eje Y, perdón, tengo que ingresar analizar columna numérica, ahora sí, tengo que ingresar una columna de numérica, obviamente, entonces vamos a elegir las calorías quemadas, que es el 8, le vamos a dar enter, y ahí está. Estadística de la columna calorías quemadas. Pero igual estuvo bien que haya escogido una que no era numérica para que me dijera no se encontraban valores numéricos en la columna gender, que está súper bien, ¿ok? Y bueno, y aquí me da la estadística de la columna de calorías quemadas. Ahora vamos a generar un gráfico de barra. Ahora sí vamos a usar el género y el eje Y vamos a usar las calorías quemadas, el 9, y se va... el título lo vamos a dejar vacío y aquí me generó el gráfico. Súper bien. Ahora vamos a generar el gráfico de línea para ver que esté bien. Ahora vamos a poner la edad y la distancia en el eje Y. Y vamos a ingresar un grafiquito, nombre grafiquito, también le vamos a poner grafiquito. Le vamos a dar enter y como ven me graficó el grafiquito con la edad. Recordad que como tarea les dejo esto, que ordenen la lista antes de graficarla. ¿Ok? Pero está súper bien, ya lo logramos y finalmente la opción 4 que es salir para que se salga. Muy bien, gracias por usar el analizador de datos.
¿Cansado de perder ofertas increíbles? ¿Te ha pasado que compras algo y luego ves que bajó de precio? Eso se acabó. Hoy te traigo una herramienta en Python que rastrea precios en cualquier tienda online y te avisa cuando bajan. Con este notificador de precios nunca más pagarás de más y podrás aprovechar los mejores descuentos automáticamente. Fácil de usar, potente y adaptable. Te enseño cómo funciona y cómo puedes empezar a ahorrar desde hoy mismo. Quédate hasta el final porque esto cambiará la forma de comprar online. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en este capítulo es, por ejemplo, tomar algún producto. Por ejemplo, en este caso voy a tomar esta tarjeta de video Nvidia 4060, que está en Mercado Libre. Voy a copiar su link y lo que voy a hacer es que quiero monitorearlo hasta que el precio, por ejemplo, baje de 400.000 pesos, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer, vamos a ir a nuestro script de Python y voy a correr nuestro archivo, que es nuestro notificador de precios genérico, que les voy a enseñar cómo hacer. Y vamos a tener ciertas opciones: agregar un producto para monitorear, mostrar los productos monitoreados, actualizar precio, eliminar un producto y salir. Por ahora, si yo pongo el 2, que es mostrar los productos monitoreados, me va a decir que no hay ningún producto monitoreado, ¿ok? Entonces vamos a agregar un producto. El nombre va a ser Nvidia 4060, si no me equivoco era ese. Ingresamos la URL, le damos Enter y acá nos pregunta el precio deseado. Y yo le voy a poner 400.000 pesos chilenos, que son $400 más o menos. Le vamos a dar Enter y me dice: ¿desea especificar un selector CSS personalizado? Y en este caso le vamos a dar sí. Básicamente nos paramos en el precio, le ponemos inspeccionar y vamos a tener aquí el nombre de la clase. La voy a copiar, vamos a poner una S así para especificar y vamos a poner un punto y el nombre de la clase y le vamos a dar Enter. Y me dice cuál es el separador de miles del precio. En este caso el separador de miles es el punto le vamos a dar acá y le damos Enter, ¿ok? Y me dice producto Nvidia 4060 agregada correctamente. Ahora vamos a mostrar los productos monitoreados. Vamos a ver acá productos monitoreados y me aparece aquí como primer producto el Nvidia 4060, me pone la URL, el precio actual, el precio deseado y el historial de precio reciente, ¿ok? Me pone la fecha del precio, la hora y a cuánto estuvo. Si yo actualizo, voy a poner acá el 3 para actualizar el precio, le vamos a dar Enter y me dice: no se encontraron cambios importantes en los precios. Entonces, si yo voy a mostrar productos monitoreados, podemos ver que el precio es el mismo, obviamente, y por eso me avisó que no. Lo que vamos a hacer ahora es agregar otro producto. Bueno, limpié pantalla porque ya se veía mucho. Entonces lo que vamos a hacer ahora es agregar otro producto. Y os muestro aquí los productos monitoreados. Todavía tengo mi Nvidia 4060. Y ahora lo que vamos a hacer es agregar un nuevo producto, ¿ok? Voy a poner salir de nuevo y vamos a limpiar pantalla. Y lo que vamos a hacer ahora es agregar un nuevo producto para monitorear. Entonces vamos a poner uno acá y vamos a buscar otro producto. Por ejemplo, vamos a tomar este teclado Logitech que está a 129.000 y le voy a poner que el precio deseado, por ejemplo, es 130.000 para que me mande la notificación, ¿ok? Entonces vamos a volver aquí a nuestro programita, ingresamos el nombre del producto, en este caso le vamos a poner teclado, vamos a dar Enter, le vamos a ingresar la URL, le damos Enter, el precio deseado, ¿cuánto dijimos? 130.000, si no me equivoco, y 130.000 para que me mande la notificación, le damos Enter, desea especificar el selector, vamos a decirle que sí, nuevamente nos vamos acá, inspeccionamos y aquí está el selector, que es este de aquí. Ojo que acá también tienen otro selector con otro contenido, que pueden usar varios selectores, pero yo estoy usando esta clase de aquí, ¿ok? Vamos a copiar, le voy a poner acá punto, le pegamos el selector, le damos Enter, separador de precios punto, le damos Enter nuevamente y vamos a ver ahora los productos monitoreados. Le vamos a dar 2 acá y como ven acá está mi Nvidia, la 4060. Está el teclado, que el precio actual es 129.000 y el precio deseado es 130.000, ¿ok? Entonces, aquí no me manda la notificación porque es la primera vez que agregué al producto. Entonces, ahora si yo actualizo precio, le pongo 3, por ejemplo, le doy Enter, me dice actualizando precio de todos los productos, se encontraron un producto bajo el precio deseado. Teclado, precio actual, 129.990. Como ven, me avisó cuál es el producto que está bajo el precio deseado, ¿ok? Y bueno, y todo esto se va a ir guardando en una base de datos, que es un archivo JSON con la información. Entonces, va a estar el producto, el precio deseado, el selector, la URL, etcétera, la fecha de donde se hizo el Scrappy y el precio que estaba, por si necesitan después agarrar esto y hacer alguna gráfico de historial de precio, lo mismo para el teclado, etcétera, ¿ok? Entonces esto les voy a enseñar a hacer ahora. Entonces aquí en el escritorio vamos a crear una nueva carpeta. Ustedes lo pueden crear donde quieran y yo le voy a poner como nombre notificador, como digo, ustedes le pueden poner el nombre que ustedes deseen. Vamos a abrir la carpeta con Visual Studio Code o con el editor de código que ustedes prefieran y voy a cerrar acá, vamos a abrir la terminal y voy a crear un entorno virtual entonces aquí en la carpeta del proyecto con Python-mvenv y el nombre del entorno virtual, que en este caso es .venv. Le vamos a dar
parente, ustedes le pueden poner el nombre que quieran, pero yo le voy a poner ese nombre. Cuando estén creando el entorno virtual, se le va a crear una carpetita en su proyecto, en la carpeta del proyecto, con el nombre del entorno virtual. No sé si hay mucho ruido de fondo, por favor, déjenme en los comentarios porque están construyendo al lado y ya no tengo otro tiempo para grabar, así que perdonen si se escucha mucho ruido de fondo, hago esta paréntesis. Pero bueno, una vez creado el entorno virtual lo vamos a activar. Para activarlo simplemente ponemos el nombre del entorno virtual, /script, /actívate, y les va a aparecer aquí el nombre del entorno virtual entre paréntesis. ¿Ok? Ahora ya podemos empezar a trabajar. Vamos dentro de la carpeta de nuestro proyecto, vamos a crear un archivo que se va a llamar notificador.py. Vamos a dar Enter y vamos a empezar a programar acá. ¿Okay? Entonces vamos a importar algunas librerías. Vamos a importar OS JSON para trabajar con archivos de JSON para que se guarde como base de datos, re para expresiones regulares, request, datetime y beautiful soup. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a instalar las librerías request y beautiful soup. Para eso, bueno, vamos a borrar la consola y voy a poner pip install request espacio beautiful soup 4. Le damos Enter. Y se van a empezar a instalar la librería, ¿ok? Y bueno, una vez que ya se hayan instalado las librerías, vamos a borrar consola acá y vamos a minimizarlo un poquito, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a crear una clase. Vamos a hacerlo diferente a los proyectos anteriores que estamos haciendo. Esta vez lo vamos a hacer con una clase que se va a llamar notificador de precio, en donde vamos a entregarle como parámetro al constructor el archivo donde están los productos, que son... Por default va a ser productos monitoreados.json. Y al archivo de producto le vamos a asignar como atributo ese archivo de productos. ¿Ok? Vamos a definir un método ahora, que va a ser el método de obtener precio, en donde le vamos a entregar la URL, un atributo, un parámetro que va a ser el selector CSS, que por defecto va a ser none. ¿Ok? Si es que el usuario no quiere entregarle cuál es el selector. Y finalmente el separador de mile, que por default va a ser copa. ¿Ok? Entonces lo que hace este método es básicamente extraer el precio de un producto de cualquier sitio web. Acá vamos a ver un try en donde vamos a crear un header que va a ser un user agent. Básicamente todo lo que me permite es que simula un comportamiento humano para evitar ciertos bloqueos en las páginas web, ¿ok? Así que ustedes lo copian como está. Y vamos a obtener todo el HTML de la página web que nosotros le entreguemos. Entonces vamos a crear una variable de respuesta que va a ser un request.get. Con la variable request obtenemos todo el HTML de la URL. Le entregamos los headers y un timeout de 10 por si que no espere más de 10 segundos a que reciban información. ¿Okay? El status code de la respuesta es igual a 200, es decir, no hubo ningún error. Es distinto de 200, es decir, si hubo error, vamos a retornar none. En caso contrario, que no haya ningún error, vamos a seguir. Entonces ahora vamos a crear un objeto de la clase Beautiful Soup, que se va a llamar Soup, en donde vamos a obtener el texto de nuestra respuesta, que es donde está el HTML completo, y le vamos a poner HTML parser para que lo lea como HTML. ¿Ok? Ahora vamos a buscar el precio con el selector proporcionado o con los selectores comunes, ¿ok? Entonces vamos a intentar buscarlo con el selector que el usuario entregó y en el caso contrario vamos a usar selectores comunes. Entonces vamos a crear un precio, una variable que se va a llamar precio elemento o precio-elem, que por default va a estar en none, es decir, lo vamos a inicializar en none. Y si el usuario entregó un selector acá, entregó como parámetro un selector, entonces desde sub vamos a obtener el select one selector SCS. ¿Ok? Entonces aquí vamos a obtener el valor de nuestro selector. En caso que el usuario no haya encontrado no haya entregado ningún selector, vamos a usar una variable selectores comunes, que estos son los selectores normalmente que se usan en las páginas para los precios. ¿Ok? Ustedes pueden agregar acá alguno. Por ejemplo, si usan siempre una página como por ejemplo Mercado Libre, podrían agregar acá el selector de Mercado Libre. Por ejemplo, yo lo voy a agregar, aprovechamos, dado que para no estar siempre usando el selector, entonces yo lo voy a agregar con punto y el nombre de la clase donde está el precio. ¿Ok? Perfecto. Entonces una vez que tenemos la lista de los selectores comunes, vamos a iterar entre los selectores de los selectores comunes, o sea, en cada uno de los selectores, y el precio del elemento va a ser sub-select-one y vamos a obtener el selector. Es decir, si ya encuentra el precio en alguno de los selectores, nos vamos a salir del form. ¿Ok? Si el precio del elemento ya está, vamos a hacer un break. ¿Ok? Perfecto, y en el caso que no haya encontrado ningún precio, si precio del elemento no existe, es igual a none, vamos a retornar un none, es decir, el precio no existe. Lo siguiente que vamos a hacer, vamos a tomar el precio del elemento, perdón, vamos a obtener el texto y vamos a hacerle un strip, es decir, le vamos a eliminar todos los espacios que hayan al principio o al final del texto, ¿ok? Entonces aquí lo que estamos diciendo, estamos tomando el texto del precio. Básicamente, si me voy a la página, yo aquí tengo mi selector, que es esta clase.
que cuando lo entrego, le entrego todo esto. Pero yo lo que necesito es el texto, que es básicamente esta parte de acá, ¿ok? Entonces eso es lo que estoy haciendo con esto. Y estoy eliminando cualquier espacio que haya al principio o al final del texto. Ahora vamos a manejar el selector, el separador de miles. ¿Por qué lo hago así? Porque hay muchas páginas que los separadores de miles, en algunas son coma, en el otro punto. Por ejemplo, en Amazon son comas, entiendo. O el punto es para los decimales, etcétera, ¿ok? Y en Mercado Libre al revés. Entonces, si el separador de miles es un punto, vamos a reemplazar el punto de eso por nada, para que sea un número grande, y vamos a reemplazar las comas por punto para que me tome las comas como números decimales. En el caso contrario, que sea una coma, vamos a reemplazar la coma por un punto. Y está mal, esto debería ser así. Vamos a reemplazar la coma por nada para que me quede en miles. Ahí sí. Perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es extraer el número. Entonces, vamos a obtener el precio limpio, en donde vamos a reemplazar con el método sub, vamos a reemplazar todo lo que no sea dígito y lo vamos a reemplazar por algo vacío. ¿Ok? Eso va a ser el precio limpio. Aquí es todo lo que no sea dígito o punto, por si acaso. Y vamos a crear una variable match en donde vamos a buscar que el precio sea del tipo dígito, punto, dígito, dígito. ¿Ok? Y aquí vamos a retornar finalmente un número flotante en donde vamos con match.group, es que match existe, y si no, vamos a retornar nada, si es que el precio no existe. ¿Ok? Y recordar que nosotros estábamos en un try, entonces aquí cualquier cosa vamos a obtener la excepción como es y vamos a retornar nada. O sea, si obtenemos el precio, ahora lo que vamos a hacer es crear una función de cargar producto, un método de cargar producto, que no va a recibir nada como parámetro, carga la lista de productos monitoreados desde el archivo, y básicamente lo que vamos a hacer acá, si el archivo existe, vamos a intentar cargarlo con with open, el nombre del archivo producto, en modo lectura y encoding UTF-8, ¿ok? Entonces vamos a hacer retornar json.load archivo para que me lo retorne en formato JSON. En caso contrario, vamos a mandar una excepción. Y si no, si el archivo no existe, vamos a retornar una lista vacía. ¿Ok? Vamos a crear otro método que va a ser guardar producto, en donde vamos a guardar la lista de productos monitoreados en el archivo. Entonces, nuevamente vamos a intentar abrir el archivo con with open, el nombre del archivo, y esta vez sí va a ser de escritura, porque necesitamos guardar información en el archivo y en el encoding UTF-8. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un JSON dump para que me guarde los productos en el archivo con una indentación de 4 espacios, y no vamos a asegurarnos que sea código AXI. Vamos a retornar true, en caso de excepción vamos a retornar false, ¿ok? Luego vamos a crear otro método que va a ser el método de agregar producto, donde vamos a entregar el nombre del producto, la URL, el precio deseado, el selector CSS si existe y el separador de miles. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Agrega un nuevo producto a la lista de productos monitoreados. Entonces, primero vamos a obtener la lista de productos, vamos a cargar los productos, vamos a verificar si el producto ya existe en la lista de productos. Entonces, vamos a iterar en cada uno de los productos de mi lista de productos. Y la URL del producto es igual a la URL que estoy entregándole ahora, vamos a retornar false, es decir, el producto ya existe. En caso que no exista, vamos a obtener el precio actual con el método self obtener precio, donde le entregamos la URL, el selector CSS y el separador de miles por defecto. Y creamos el nuevo producto, en donde el nuevo producto va a ser un diccionario, donde el nombre va a ser el nombre que le entreguemos, la URL que ingresamos, el precio deseado va a ser un float del precio que ingresa el usuario, el precio actual va a ser el precio actual que obtenemos del método obtener precio, el selector CSS es el selector que ingresó el usuario, si es que lo ingresó, y el separador de miles va a ser el que el usuario ingrese también. Y vamos a además poner la fecha actual con datetime.now, la fecha actual con hora actual, en formato str ftime de año, mes, día, espacio, hora, 2 puntos, minutos, 2 puntos, segundo. ¿Ok? Y vamos a crear una variable que se va a llamar historial de precios, que va a ser una lista que va a estar vacía al inicio. Aquí vamos a poner si el precio actual no está vacío, es decir, existe o es diferente a none. Vamos a agregar al historial de precios del nuevo producto la fecha actual y el precio actual, ¿ok? Y vamos a añadir a los productos el nuevo producto y vamos a usar el método guardar producto para guardar los productos actuales. Y finalmente vamos a retornar true, ¿ok? El siguiente método que vamos a hacer es el método de actualizar precio. Básicamente actualiza el método, el precio de los productos, de todos los productos monitoreados, ¿ok? Entonces vamos a cargar los productos, vamos a crear una lista vacía con los productos actualizados, vamos a iterar en cada uno de los productos que tenemos monitoreados, vamos a obtener el separador de miles, que por default va a ser una coma, y el precio actual va a ser igual a self obtener precio, donde le vamos a entregar el producto, la URL y el selector que ingresamos inicialmente, y obviamente el separador de miles, ¿ok? Nuevamente, si el precio actual no está vacío, vamos a poner el precio anterior, crear una variable precio anterior en donde vamos a obtener el get producto get precio actual.
para que se guarde el precio anterior. Y vamos a poner que vamos a actualizar la clave del precio actual al precio que estamos obteniendo actualmente, ¿ok? Y vamos a agregar al historial de precios el precio actual de la misma forma que lo agregamos anteriormente. Ahora, si quieren ustedes limitar el historial de precio, por ejemplo, a los últimos 30 registros, esto es opcional, para que no tengan un diccionario tan grande, pero quizás no lo quieran hacer, quizás quieran hacer una gráfica con el historial de precio, entonces no lo limiten en ese caso. Entonces lo que vamos a decir, si el tamaño del producto de de la lista historial de precios es mayor a 30, entonces el historial de precios va a ser los últimos 30 datos. Así nosotros seleccionamos los últimos 30 datos, ¿ok? Luego vamos a verificar si el precio ha bajado o ha alcanzado el precio deseado. Entonces, si el precio anterior no está vacío y el precio actual es menor al precio anterior o el precio actual es menor al precio deseado, vamos a poner precios actualizados, vamos a agregarle el producto. Aquí, si queremos solamente tener si el producto llegó a su precio deseado, simplemente borramos esto y dejamos esto de acá nomás, ¿ok? Que en el caso del ejemplo que les mostré era así. Si el precio actual era menor al precio deseado, entonces los precios actualizados los actualizamos. Ahí ustedes ven, pueden crearse otra variable para los precios que cambiaron, otro para los precios que alcanzaron el precio deseado. Yo lo voy a dejar acá, ¿ok? Luego vamos a usar el método que hicimos anteriormente para guardar el producto, en donde le vamos a entregar los productos ya actualizados. Y vamos a retornar acá productos actualizados, ¿ok? Y finalmente vamos a crear otro método, que va a ser el método de eliminar producto. Obviamente lo que elimina un producto de la lista monitoreado. Entonces vamos a cargar los productos. Y acá le vamos a entregar un índice, ¿ok? Que va a ser el índice del producto. Entonces, si no existen los productos, o el índice es menor a 1, o el índice es mayor al tamaño de los productos, es decir, el índice que le estoy entregando no corresponde a la cantidad de productos que tengo. Puede ser, por ejemplo, si es 0, yo no puedo borrar el elemento 0 porque no existe. Entonces aquí lo que vamos a hacer es, con productos.pop, vamos a eliminar el índice del producto que el usuario me diga. Yo al usuario le estoy mostrando del producto 1 en adelante. En Python se manejan de 0 en adelante, por eso le restamos este 1, ¿ok? Y luego guardamos los productos con el método guardar producto, ¿ok? Aquí con pop nosotros estamos eliminando. Perfecto, ya tenemos nuestra clase y ahora vamos a poner a prueba nuestra clase. Entonces para eso vamos a crear una variable un archivo que se va a llamar main.py. Perfecto. Y desde notificador vamos a importar el notificador de precios. Es decir, desde nuestro archivo notificador.py estamos importando la clase notificador precios, ¿ok? Entonces vamos a crear una función que se va a llamar mostrar producto, que le vamos a entregar como parámetro un elemento que se llama notifica, que va a ser un objeto de la clase notificador de precio, ¿ok? Vamos a poner notificador en bajo, no, le vamos a dejar así, notifica. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a hacer es mostrar los productos monitoreados. Entonces, el producto va a ser igual a notifica.cargar producto. Estamos cargando los productos. Si no hay productos, es decir, el archivo todavía no existe, vamos a imprimir no hay productos monitoreados. En caso que haya producto, vamos a imprimir con un fstring productos monitoreados y vamos a poner el tamaño de los productos. Y vamos a iterar en cada uno de los productos con y producto, con enumérate, en donde vamos a iterar en cada uno de los productos. Y vamos a comenzar con el índice 1. Entonces el I va a ir tomando el 1, 2, 3, así en adelante hasta la cantidad de productos. Entonces vamos a imprimir el índice, el nombre del producto, después la URL del producto, el precio actual. Entonces vamos a ver con producto get el precio actual. En caso que no esté, vamos a poner no disponible. El precio deseado, desde la clave del producto precio deseado, vamos a obtener el precio que nosotros queremos decir. O sea, queremos llegar más que decir. Y vamos a mostrar el historial de precios si existe. Entonces, desde producto.get, historial de precio, vamos a imprimir el historial de precio. Entonces vamos a iterar en cada uno de los elementos del historial de precio y solamente vamos a mostrar los últimos 3, ¿ok? Aquí ustedes pueden mostrar los últimos 50 si quieren, pero aquí vamos a mostrar solo los últimos 3. Entonces vamos a imprimir el registro, que va a ser la fecha, y el precio correspondiente a esa fecha que hicimos en monitoreo. ¿Okay? Luego vamos a crear nuestra función principal, nuestro main. Para el menú interactivo vamos a imprimir notificador de precios genérico. Vamos a crear un objeto notifica que va a ser un objeto de la clase notificador de precio. Y aquí vamos a poner nuestro menú. Entonces, while true, vamos a imprimir las opciones. 1, agregar productos por monitorear. 2, mostrar productos monitoreados. 3, actualizar precios. 4, eliminar producto. Y 5, salir. ¿Okay? Y le vamos a pedir al usuario que ingrese la opción que quiere. Input selecciona una opción 1 a 5. ¿Okay? Si el usuario escogió la opción 1, es decir, agregar un producto para monitorear, le vamos a pedir al usuario que ingrese el nombre del producto, que ingrese la URL, que ingrese el precio deseado. Y todo eso lo vamos a ir guardando en una variable nombre, URL, precio deseado. El precio deseado lo vamos a transformar en float. Luego le vamos a pedir que si desea especificar un selector, en el caso que me diga sí, igual vamos a transformar el sí o el no en minúscula con el método .lower. Y si en el caso que me diga sí, o pongo una S
pongo una S en vez de sí, vamos a guardar esa opción en usar selector, ¿ok? Vamos a crear una variable selector es igual a none y si el usuario escogió usar el selector, le vamos a pedir que ingrese cuál es el selector que desea usar. Le vamos a preguntar por el separador de miles, que por defecto va a ser la coma, y también vamos aquí a poner un strip para que el usuario, si ingresó más de alguna cosa, eliminemos todos los espacios antes o al final de lo que ingrese el usuario. Si el separador de miles no está entre el punto y la coma, por default va a ser una coma y vamos a imprimir usando separador de miles por defecto coma. Y luego el resultado va a ser igual a notifica.agregar producto, donde le vamos a entregar el nombre, la URL, el precio deseado, selector y el separador de miles. Y si el resultado es correcto, nos nos mandó un error, nos mandó algún resultado, alguna información. Recordar que el agregar producto nos entrega true o false. Entonces, si nos está entregando un true, es decir, se puede agregar el producto, vamos a imprimir producto con nombre tanto agregado correctamente. En caso contrario, que nos entregue un false, no se puede agregar el producto tanto. Vamos a poner probablemente ya existe, porque recordar que nosotros verificamos si la URL ya está ingresada anteriormente o no. ¿Ok? Entonces así agregamos el producto. Ahora, si el usuario, el usuario escogió la opción 2, vamos a mostrar los productos. Mostramos los productos con el método, o sea, con la función que creamos hace un ratito. Mostrar producto en donde le vamos a entregar como parámetro a nuestro objeto notifica. ¿Okay? El usuario escogió la opción 3, que es actualizar precio. Entonces vamos a imprimir, actualizando precio de todos los productos. Entonces vamos a crear una variable producto actualizado en donde vamos a usar el método actualizar precio de nuestra clase. Si se logró actualizar los precios, vamos a imprimir, es decir, si nos entregó algún producto que está bajo los productos con bajo el precio, vamos a imprimir, se encontraron tantos productos bajo el precio deseado, voy a poner acá, y vamos a imprimir todos los productos que están bajo el precio deseado. ¿Okay? En caso contrario, vamos a poner no se encontraron cambios importantes en los precios. Ahora, si el usuario escogió la opción 4, que es eliminar un producto, vamos a cargar los productos y hay productos, es decir, la lista no está vacía de productos, vamos a pedir al usuario que ingrese el índice del producto que desea eliminar. Y aquí vamos a intentar eliminar el producto con ese índice que el usuario ingrese. ¿Se puede eliminar? Vamos a poner producto con índice tanto eliminado correctamente. Caso contrario, que no se pueda eliminar, vamos a poner no se puede eliminar el producto. Y si hay algún error, vamos a imprimir ingrese un número válido, en el caso que haya ingresado un número que no corresponde al índice, ¿ok? Y en el caso que no existan productos, vamos a poner no hay productos para eliminar. Finalmente, la opción 5, el usuario escogió la opción 5, salir, vamos a imprimir gracias por usar el notificador de precios genérico. Vamos a poner break para que se salga del while. Y en caso contrario que no escoja ninguna de las opciones, vamos a poner opción no válida. Por favor, selecciona una opción del 1 al 5. Ok, entonces ahora vamos a correr nuestro archivo para ver que esté todo bien. Vamos a poner acá Python main.py, que es el nombre de nuestro archivo. Le damos enter y al menos las opciones también. Vamos a agregar un producto. Primero vamos a mostrar los productos monitoreados. 2, no hay productos monitoreados. Bien. Vamos a actualizar precio. Actualizando precio de todos los productos, no se encontraron cambios importantes en los precios. Ok, como no hay producto, no hay actualización. Vamos a eliminar un producto. 4. Me dice, no hay productos monitoreados, no hay productos para eliminar. Perfecto. Y vamos a salirnos con 5. Ok, para borrar un poco la consola. Y ahora vamos a correr nuevamente el archivo y vamos a agregar un producto a monitorear. Ojo que aquí yo no tengo... Ah, bueno, ya me lo creó. Me lo creó el archivo, pero me lo creó como un archivo vacío. Ok, por si acaso. Perfecto. Entonces vamos a ingresar el nombre del producto. Vamos a usar el teclado. Voy a copiar acá la URL. Vamos a poner nombre del producto, teclado, la URL, le damos enter, precio deseado, voy a poner 200.000. No vamos a seleccionar un CS personalizado, ya lo probamos con eso. Ahora le vamos a poner que no para ver si resultó el agregarlo. Separador de miles aquí es punto y me dice producto teclado agregado correctamente. Ok, vamos a mostrar los productos monitoreados y podemos ver acá que está el producto agregado. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es actualizar el precio. Vamos a dar enter. Dice se encontraba un producto bajo el precio deseado. Perfecto, me pone el teclado, el precio actual y vamos a eliminar un producto con el 4 para ver. Bueno, ahí me muestra todo el historial de precio. El índice a eliminar es el 1, perfecto, y ahora voy a mostrar los productos monitoreados. No hay productos monitoreados, perfecto, y vamos a salir. Y bueno, ahí están los 5 proyectos, y si quieres continuar tu viaje de aprendizaje sobre la automatización en Python, te recomiendo los siguientes recursos para que sigas aprendiendo. Aprender Selenium para automatizar tareas dentro del navegador web, que básicamente actúa como una persona que está haciendo ciertas tareas dentro del navegador. Tengo algunos videos hechos con Selenium acá en el canal. Y hay AutoGUI para automatizar el control del mouse y el teclado. Es súper importante. Schedule. También hemos visto algunos videos de Schedule acá en el canal para programar tareas periódicas. Pandas para el análisis de datos mucho más avanzado. Lo mencioné en el proyecto de análisis de datos. Twilio, básicamente para mandar SMS o hacer llamadas desde tus scripts, ¿ok? Y recuerda que la automatización con Python es una herramienta extremadamente, o una habilidad más que una herramienta, habilidad extremadamente útil y que puede ahorrarte horas de trabajo repetitivo.
canso de decirlo. Comienza con proyectos pequeñitos, pero que te sirvan, que sean prácticos para lo que necesites. Y es la mejor manera de aprender porque vas a ver cómo vas a ir ahorrando tiempo y te van a dar ganas de seguir aprendiendo y de seguir ahorrando tiempo para tus actividades diarias, ¿ok? Y recuerda que lo clave es la práctica constante de estas actividades. Y bueno, si te gusta mi contenido, te gustaría apoyarme de alguna u otra forma, recuerda que tengo mi Patreon, en donde los miembros de pago, aparte de apoyarme y que se agradece un montonazo para poder seguir trayendo este contenido, pueden acceder a todos los códigos de todos los videos que subo al canal. Quiero aprovechar de agradecer y saludar a los miembros de pago de Patreon, que gracias a su aporte yo puedo seguir trayendo este contenido al canal. Y muchas gracias a José Jotze, Navis, Eric, Daniel, J. Torres, Adrián, Valeria, Gustavo, Víctor, Alejandro, Hans, Claudio, José, Oscar, Marcos, José Luis, IDBS, Argenis, Eduardo, Bustaros, Isaac, Carlos, David, Erasmo, Luis, John, Roberto, Fred, Víctor, Durán, Luis, Gustavo, Israel, Diego, Alexandra, Rigoberto, Anthony, Alberto, Arley, Jorge, Han River, Oscar, José Ignacio, Juan, Manuel, Juan Carlos, Jesse, Penguin, Alejandro, Rafael, Felipe, Osbel, Hans, Carlos, Jorge, Pablo, Conversaciones y Axel. Muchas gracias a todos. Agradecer también a los miembros del canal, a Nando, a Dal, a Niten, a Jaime, a Juan, Jonathan, Oscar, Luis, Elcio, Claudio, Juan Carlos, Hernán, RBO, Lucas, Nacho, Type, Claudio y Sebastián. Muchas gracias también a ustedes. Agradecer también los últimos cafecitos que me han regalado, así que Jorge Juárez, a Pérex Javier y Coffee Supporter, muchas gracias a ustedes también. Y bueno, voy a dejar el video hasta acá, espero te haya gustado, te haya servido. Te voy a dejar algunos videos acá que te pueden interesar bastante, así que nos vemos en el próximo.